La pluma Montblanc pesaba entre mis dedos. No era un peso físico, era un peso moral, un peso histórico. Sentía el frío del metal contra mi piel, un frío que parecía subir por mi brazo y congelarme el corazón. El aire acondicionado de la Notaría Sandoval y Asociados zumbaba con un sonido monótono casi hipnótico, pero para mí sonaba como el afilado de un cuchillo. Eran las 10:30 de la mañana de un martes de abril en Guadalajara. Afuera el sol quemaba el asfalto, pero ahí dentro, en esa oficina, con olor a caoba y limpiador de pisos con aroma a lavanda, yo sentía que estaba en medio de un invierno eterno. Frente a mí estaba el documento. 3 hojas de papel bond inmaculadas llenas de párrafos densos, palabras legales en negritas y sellos oficiales. A mi derecha mi hijo, Rodrigo Méndez, 38 años, médico internista, con ese traje gris Oxford que yo misma le regalé el año pasado para su cumpleaños. No me miraba. Tenía la vista clavada en la mesa, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio, haciéndolo girar una y otra vez. A mi izquierda el arquitecto de esta pesadilla, don Artemio Villalobos. 72 años, el suegro de mi hijo, el empresario respetable, el dueño de las ferreterías más grandes de la zona. Su traje de 3 piezas era impecable. Sus mancuernillas de oro brillaban bajo la luz artificial y apestaba a esa loción cara que venden en Liverpool, esa que huele a dinero viejo y a mentiras nuevas. «Mamá firma aquí», dijo Rodrigo. Su voz salió rasposa débil. Señaló con su dedo índice la línea punteada al final de la hoja. «Es solo un trámite de impuestos como te expliqué por teléfono, para que pagues menos predial». Miré su dedo. Ese mismo dedo que yo curé con curitas de dibujos animados cuando se cortó a los 5 años. Ese mismo dedo que yo besé cuando se machucó con la puerta del coche a los 10. Ahora ese dedo me estaba empujando hacia el abismo. Don Artemio se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Su sonrisa era paternal, ensayada la sonrisa de un lobo que le explica a la oveja por qué es mejor que entre sola a la cueva. Tranquila, doña Catalina ronroneó, con esa voz melosa que me daba náuseas. Es lo mejor para la familia. Una simple optimización fiscal. Usted sigue viviendo en su casa, por supuesto. Solo cambia el nombre en el papel para proteger el patrimonio de eventualidades futuras. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Vi el desprecio escondido detrás de sus gafas de marca. Para él yo no era Catalina, la enfermera jubilada que trabajó turnos triples. Yo era un obstáculo, un mueble viejo que estorbaba en sus planes. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un hueso, fue la venda que me cubría los ojos. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Apreté la pluma con fuerza, tanta fuerza, que mis nudillos se pusieron blancos. Mis manos de mujer trabajadora, manchadas por la edad y el cloro del hospital, temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con explotar. Pensé en mi casa en la colonia Oblatos. No era una mansión como la de los Villalobos en Puerta de Hierro. Era una casa de 2 pisos con fachada color crema y un árbol de aguacate en el patio trasero que mi difunto esposo Fernando plantó con sus propias manos hace 20 años. Cada ladrillo de esa casa tenía una historia. Cada metro cuadrado fue pagado con noches de desvelo, con inyecciones puestas a domicilio en sábados y domingos, con privaciones con arroz y frijoles, para que a Rodrigo no le faltara la colegiatura. 35 años de mi vida estaban resumidos en esas escrituras. Y ahora estos 2 hombres querían que yo renunciara a todo con una firma en un martes cualquiera, como si estuviera firmando de recibido un paquete de Amazon. «Saben», dije finalmente. Mi voz sonó extraña, firme, como si perteneciera a otra mujer, una más joven y peligrosa. Hablé con mi abogado esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. El notario, el licenciado Sandoval, un hombre calvo que hasta el momento solo había sido un espectador aburrido, levantó la cabeza de golpe. Rodrigo dejó de girar su anillo. Don Artemio parpadeó 1 o 2 veces, como si el sistema de su cerebro hubiera fallado momentáneamente. «¿Tu abogado?», preguntó Rodrigo, y por primera vez me miró. Vi el pánico en sus ojos. «¿Qué abogado, mamá? Tú no tienes abogado». «El licenciado Humberto Cortés», respondí disfrutando cada sílaba. «El amigo de tu padre».
Le mandé las fotos de estos documentos que me dejaste fotografiar hace 10 minutos cuando fui al baño. Don Artemio se puso rígido. Su sonrisa paternal se evaporó como agua en comal caliente. Su rostro se endureció mostrando las arrugas de la crueldad que el dinero no puede borrar. Resulta, continué dejando la pluma sobre el escritorio con un golpe seco, que este documento no es sobre impuestos, Rodrigo. No es una optimización fiscal, don Artemio. Es una donación de propiedad. Una donación total, irrevocable y gratuita. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi columna estaba recta. Me sentí gigante en esa oficina pequeña. Si yo firmo esto, señalé el papel como si estuviera contaminado, la casa pasa a ser tuya hoy mismo, Rodrigo. Y yo pierdo todo. Pierdo el derecho a venderla, a rentarla, incluso pierdo el derecho legal a vivir ahí si tú decides echarme. Me quedo en la calle. Mamá, por Dios, Rodrigo. Se levantó también con las manos extendidas, en señal de súplica. Nadie te va a echar. Eres mi madre. Solo queremos proteger la casa. ¿Protegerla de quién?, le grité, y mi voz retumbó en las paredes de caoba. ¿De mí? ¿De la mujer que la pagó centavo a centavo? ¿O protegerla para que tu suegro pueda usarla como garantía para sus negocios sucios? Fue un disparo al aire, una intuición, pero vi cómo la cara de don Artemio perdía color. Di en el blanco. Doña Catalina, intervino don Artemio, ya sin la máscara de amabilidad. Su voz era ahora un látigo. Usted no entiende los términos legales. Es una mujer de campo, una enfermera. Es normal que se confunda con tecnicismos. Le aseguro que esto es estándar. No soy una mujer de campo confundida, le respondí, inclinándome sobre el escritorio hasta quedar cara a cara con él. Podía oler su miedo mezclado con su loción cara. Soy una madre que acaba de descubrir que su hijo es un traidor. Y soy una viuda que no va a permitir que un par de buitres se coman el patrimonio de su esposo. Tomé mi bolso. Ese bolso negro de piel sintética que compré hace 12 años en una oferta del centro, ese que Elisa, mi nuera, siempre miraba con desdén. Lo colgué de mi hombro con orgullo. Licenciado Sandoval, miré al notario que parecía querer volverse invisible detrás de su monitor. No voy a firmar nada, ni hoy ni nunca. Y si vuelven a citarme bajo engaños, los voy a denunciar al Colegio de Notarios por intento de fraude. Caminé hacia la puerta. Cada paso era una victoria y una derrota al mismo tiempo. Estaba salvando mi casa, sí, pero estaba perdiendo a mi hijo. Sentía que el corazón se me desgarraba en el pecho, como si alguien estuviera arrancando las costuras que lo mantenían unido. Justo cuando mi mano tocó la perilla fría de la puerta, escuché la voz de don Artemio detrás de mí. No me estaba hablando a mí, le estaba hablando a Rodrigo, y no se molestó en susurrar. Te lo dije, Rodrigo siseó con veneno. Tu madre es más difícil de lo que dijiste. Es una vieja terca y egoísta. Ahora vamos a tener que hacerlo por las malas. Me detuve. El mundo se detuvo. Hacerlo por las malas. No me di la vuelta. No les di el gusto de ver mis lágrimas. Abrí la puerta y salí al pasillo. El calor de Guadalajara me golpeó la cara, pero yo sentía frío. Un frío profundo que nacía en la médula de mis huesos. Bajé las escaleras del edificio casi corriendo, huyendo de ahí, huyendo de la imagen de mi hijo, sentado cabizbajo, permitiendo que otro hombre insultara a su madre. Llegué a la calle y me dejé caer en una banca de metal caliente. El ruido del tráfico, los camiones urbanos pitando, la gente vendiendo fruta picada, todo me parecía distante, como si estuviera viendo una película muda. Saqué mi celular con manos que no me obedecían. Marqué el número de Humberto. Catalina contestó al primer tono. Ya salí, dije, y mi voz se quebró en 1000 pedazos. No firmé, Humberto. Tenías razón. Me querían quitar todo. Bien hecho, mujer. Bien hecho. Su voz era un ancla en medio de mi tormenta. Vete a tu casa. Cierra bien. No le abras a nadie. Esto apenas empieza. Colgué y miré la pantalla negra de mi teléfono. Mi fondo de pantalla era una foto de Rodrigo el día de su graduación de medicina. Sonreía abrazado a mí y a su padre. Éramos tan felices ese día. Fernando estaba tan orgulloso. Nuestro hijo es doctor Cata. Lo logramos, me dijo. Si Fernando pudiera vernos ahora. Si pudiera ver que el niño al que le enseñó a andar en bicicleta, al que le enseñó a ser un hombre de bien, se había convertido en un títere de la ambición ajena. Un hombre capaz de engañar a su madre para robarle su techo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre la pantalla del celular, justo sobre la cara sonriente de mi hijo. La limpié con rabia.
No, no iba a llorar más. Ya había llorado suficiente cuando enviudé. Ahora no era momento de lágrimas, era momento de guerra. Me levanté de la banca. Me alicé la falda de mi vestido azul. Respiré hondo el aire contaminado de la ciudad y detuve un taxi. A la colonia Oblatos joven le dije al chofer: «A mi casa. Sí, a mi casa. La casa que defendí como una leona. La casa que don Artemio Villalobos creía que podía arrebatarme. Lo que él no sabía, lo que mi propio hijo había olvidado, es que yo soy Catalina Méndez Ruiz, hija de campesinos de Michoacán, y nosotros no nos rompemos. Nos doblamos, sí, como el maíz en el viento, pero nunca nos rompemos». Mientras el taxi avanzaba por la calzada Independencia, saqué de mi bolso una pequeña libreta verde. Una libreta de pasta dura que compré hace 2 años en una papelería. La abrí. Las primeras páginas estaban llenas de números. Préstamos, promesas, mentiras. Miré la página en blanco y saqué una pluma. No la Montblanc pesada del notario, sino una Bic sencilla de tinta negra. Y empecé a escribir. 27 de abril. Intento de despojo. Rodrigo y su suegro. No firmé. Hoy empieza la cuenta regresiva. Cerré la libreta con un golpe seco. Que vengan con sus trajes caros y sus abogados. Yo los estaré esperando. El taxi se detuvo frente a mi casa en la colonia Oblatos. Pagué al conductor con monedas que saqué del monedero, contando cada peso con cuidado, una costumbre que se te queda grabada en los huesos cuando has vivido contando los días para llegar a la quincena. Bajé del auto y me quedé parada en la banqueta, mirando la fachada color crema que Fernando y yo pintamos hace 3 años, poco antes de que su corazón dejara de latir. Ahí estaba mi fortaleza de ladrillo y cemento, el único lugar en el mundo donde yo era la reina y no la sirvienta. Abrí la reja de metal, esa que rechina un poco, al empujarla un sonido que para mí es música porque significa hogar. Caminé por el pasillo lateral hasta el patio trasero, y ahí estaba él, el árbol de aguacate, inmenso, frondoso, con sus ramas extendidas hacia el cielo como brazos protectores. Fernando lo plantó cuando era apenas una varita escuálida. Este árbol nos va a dar sombra cuando estemos viejos. Cata me dijo, aquel día limpiándose el sudor de la frente, con el dorso de la mano llena de tierra, y sus frutos van a alimentar a nuestros nietos. ¡Qué ironía! El árbol cumplió su promesa, dio sombra y dio frutos, pero los nietos hipotéticos de Rodrigo, probablemente nunca se ensuciarían las manos pelando un aguacate de este patio. Para ellos, este suelo de tierra sería sucio, naco, indigno. Me senté en la silla de plástico que tengo bajo el árbol. El silencio de la casa vacía me cayó encima como una losa. Cerré los ojos y dejé que los fantasmas del pasado vinieran a visitarme, porque para entender por qué me dolió tanto la traición de hoy, hay que entender cuánto costó llegar hasta aquí. La vida de una mujer como yo cambió en ese instante, cuando los recuerdos pesan más que el futuro. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, compartiendo este café amargo de la memoria. Yo no nací en sábanas de seda como Elisa, mi nuera. Nací en Zamora, Michoacán, en una casa donde el piso era de tierra apisonada y el baño estaba afuera. Llegué a Guadalajara a los 18 años con una maleta de cartón y un sueño: dejar de tener hambre. Trabajé limpiando pisos, lavando ropa ajena, cuidando niños malcriados que me gritaban órdenes. Estudié enfermería por las noches, cayéndome de sueño sobre los libros con los ojos ardiendo de cansancio. Conocí a Fernando en el Hospital Civil. Él era técnico radiólogo, un hombre callado de manos grandes y sonrisa tímida. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Nos casamos y nos fuimos a vivir a un cuartucho en Santa Tere donde apenas cabía la cama. Rodrigo nació ahí. Fue un parto difícil, 14 horas de dolor que me partieron en 2, pero cuando vi su carita arrugada y roja, juré ante la Virgen de Zapopan que ese niño nunca pasaría lo que yo pasé. Comprar esta casa fue nuestra guerra mundial. Fue en el año 2001. El dueño pedía 420,000 pesos, una fortuna para nosotros. Teníamos ahorrado 180,000 después de 13 años de no ir al cine, de no comprar ropa nueva, de remendar los calcetines hasta que ya no eran calcetines, sino puros parches. Pedimos un crédito hipotecario. Durante 18 años, Fernando y yo fuimos esclavos del banco. Hubo meses, Dios lo sabe, meses, en los que comíamos frijoles con gorgojo y tortillas duras para poder pagar la mensualidad. Yo doblaba turnos en el hospital.
Salía con las piernas hinchadas como tamales, las venas varicosas palpitando de dolor, solo para llegar a casa y ver a Rodrigo haciendo su tarea con sus tenis de marca, esos que le compramos sacrificando nuestra propia comida. Mamá, necesito una computadora nueva, me decía Rodrigo a los 15 años, y yo la compraba. Mamá, todos mis amigos van a ir a la excursión a Guanajuato, me decía a los 17. Y yo sacaba el dinero de debajo del colchón. Nunca le dijimos no. Queríamos que se sintiera igual a los demás, que no cargara con la vergüenza de la pobreza, y ese fue nuestro error. Criamos a un príncipe con sueldo de obreros. Creamos a un monstruo que creyó que el dinero crecía en los árboles, o peor aún, que crecía en las manos agrietadas de sus padres por arte de magia. Rodrigo era un buen muchacho, o eso quería creer yo. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara. Era brillante, sí. Cuando se graduó, Fernando y yo lloramos de orgullo. Nuestro hijo es doctor, repetía Fernando en su lecho de muerte, aferrándose a esa idea como si fuera su boleto al cielo. Pero entonces, 2 años después de que Fernando muriera, apareció ella, Elisa Villalobos. La conocí un domingo. Rodrigo la trajo a comer. Llegó con un vestido beige que costaba más que mi refrigerador, tacones que repiqueteaban en mi piso de mosaico antiguo como si estuvieran caminando sobre cascarones de huevo, y un bolso con un logo dorado enorme. Entró a mi casa y arrugó la nariz. Fue un gesto casi imperceptible, un microsegundo de asco, pero yo lo vi. Olía a pobreza, a guiso casero, a esfuerzo. Y a ella no le gustaba ese olor. Mucho gusto, doña Cata, me dijo dándome la mano como si tuviera miedo de contagiarse de algo. Se sentó en la orilla del sofá sin recargarse. Miró las fotos familiares en la pared, el mantel bordado, los muebles que Fernando y yo cuidamos tanto. ¡Qué casa tan acogedora!, exclamó con una sonrisa falsa. Acogedora. Esa maldita palabra. La usan las personas ricas cuando quieren decir pequeña, vieja y apretada. Es pequeña, pero es nuestra, respondí sirviéndole agua de Jamaica en mis mejores vasos. Ella tomó un sorbo y lo dejó en la mesa. No volvió a tocarlo. Desde ese día Rodrigo empezó a cambiar. Fue como si Elisa le hubiera inyectado un veneno lento. Dejó de venir los domingos, dejó de llamarme. Y cuando venía ya no era mi hijo, era el novio de Elisa. Se quejaba del calor en la casa. Mamá, ¿por qué no pones aire acondicionado?, se quejaba de la zona. Oblato se está poniendo muy peligroso. Mamá se quejaba de todo. Luego vino la boda, la famosa boda. Elisa quería casarse en el Hotel Hilton. 200 invitados, banquete de 5 tiempos, flores importadas, presupuesto 450,000 pesos. Mamá, necesito que me ayudes, me dijo Rodrigo una tarde sentado en la misma cocina donde ahora yo estaba sola. La familia de Elisa va a poner 300,000 liro. Yo necesito poner 150,000. Hijo, yo no tengo ese dinero líquido, le dije. Son mis ahorros para la vejez. Por favor, mamá. Es una vez en la vida. Don Artemio me ofreció trabajo en sus ferreterías. Voy a ganar 45,000 pesos al mes. Te lo pago en un año. Te lo juro por la memoria de mi papá. Por la memoria de su papá. Usó el nombre de Fernando como moneda de cambio. Y yo, vieja tonta, caí. Saqué 150,000 pesos. Años de aguinaldos, de tandas, de privaciones. Se los di en un cheque de caja. Él me abrazó, me besó la frente y me dijo que era la mejor madre del mundo. ¿Y saben qué pasó en la boda? Me sentaron en la segunda fila. La primera fila era para los Villalobos, para los amigos empresarios de don Artemio, para la gente bonita. Yo estaba atrás con mi vestido azul marino que compré en oferta, viendo cómo mi hijo bailaba el vals con su suegro, riendo, brindando con champán francés. Y luego vino el discurso. Don Artemio tomó el micrófono con su copa en alto y su Rolex brillando. Hoy recibimos a Rodrigo en nuestra familia, dijo con esa voz de locutor. Un joven brillante que ha sabido elegir el camino del éxito. Estamos orgullosos de que sea un Villalobos de corazón. Un Villalobos. Rodrigo era un Méndez. Llevaba la sangre de un radiólogo y una enfermera que se partieron el lomo para que él estuviera ahí parado en ese traje de pingüino. Pero nadie mencionó mi nombre. Nadie dijo, gracias a doña Catalina por los 150,000 pesos que pagaron el vino y las flores. Yo fui invisible. Un fantasma en la boda de mi propio hijo. Después de la boda las peticiones de dinero no pararon. Se convirtieron en una hemorragia. Mamá, necesitamos renovar el departamento.
Elisa no puede vivir con muebles viejos. 80,000 pesos. Mamá, queremos ir de luna de miel a Europa, es lo que se espera de nosotros. 50,000 pesos. Y siempre la misma excusa, don Artemio. Me tiene a prueba, todavía no me paga las comisiones, pero en cuanto me pague te liquido todo. Yo veía las fotos en Facebook. Rodrigo y Elisa en la Torre Eiffel, Rodrigo y Elisa en un yate en Cancún, Rodrigo con relojes nuevos con camisas de diseñador, y yo cenando quesadillas de queso panela en mi cocina, contando las monedas para el gas, esperando un pago que nunca llegaba. Me sentía utilizada, me sentía como una vaca lechera, a la que exprimen hasta la última gota y luego la mandan al matadero. Pero el golpe final, el que me llevó a la notaría esta mañana, fue la propuesta de la semana pasada. Rodrigo llegó a la casa sin avisar. Se veía agitado, eufórico. «Mamá, tengo la oportunidad de mi vida», me dijo caminando de un lado a otro de la sala. «Don Artemio me va a hacer socio de las ferreterías. Voy a tener acciones. Voy a ser dueño». «Eso suena bien, hijo», le dije con cautela. «Pero necesito capital, mamá. Necesito invertir 350,000 pesos para entrar al negocio. Y no los tengo». Se detuvo frente a mí y me miró con esos ojos oscuros que heredó de Fernando. «Pero tú tienes la casa». Sentí un frío en el estómago. «¿La casa?», pregunté. «Sí, está libre de gravamen. Podemos hipotecarla. O mejor aún, ponerla a mi nombre para usarla como garantía comercial. Es solo un papel, mamá. En un año con las ganancias liberamos la casa y te pago todo lo que te debo con intereses. ¿No quieres que tu hijo progrese? ¿No quieres verme triunfar?». Ahí estaba, el chantaje emocional, la daga en el corazón materno. «No quieres que tu hijo progrese». Si decía que no era la madre egoísta, la vieja amargada que frena el éxito de su hijo, si decía que sí ponía en riesgo mi único techo, le dije que lo pensaría. Y él desesperado armó la trampa de la notaría. Me dijo que era un trámite de impuestos, para no asustarme, para llevarme como cordero al sacrificio. Quería que le regalara la casa, no que la hipotecara. Quería despojarme. Abrí los ojos. El sol de la tarde empezaba a caer sobre el patio pintando de naranja las hojas del aguacate. Las lágrimas corrían por mi cara calientes y saladas. Había sacrificado mi vida por él. Había dejado de comprarme zapatos para pagarle sus libros de anatomía. Había trabajado enferma para pagarle sus viajes escolares. Y su pago fue intentar dejarme en la calle para complacer a un suegro que lo despreciaba. Me levanté de la silla. Mis rodillas tronaron. Me sentí vieja, cansada, usada. Entré a la casa y fui directo a mi habitación. Me arrodillé frente al closet y saqué una caja de metal oxidada que tenía escondida debajo de unas cobijas viejas. Era la caja de galletas, donde guardaba mis tesoros, el acta de matrimonio, el acta de defunción de Fernando, las escrituras de la casa y una libreta verde de esas escolares barata. Me senté en la cama y la abrí. Las páginas estaban en blanco. Fui a la cocina por una pluma. Regresé y escribí en la primera página, con letra grande y furiosa: «Cuenta de Rodrigo Méndez. 1. Préstamo para la boda, promesa de pago, 1 año $150,000. 2. Renovación de muebles, promesa de pago 6 meses $80,000. 3. Viaje a Europa, supuesto regalo de don Artemio, pero salió de mi tarjeta $50,000. Sumé las cantidades. La cifra me mareó. 280,000 pesos. Casi 300,000 pesos. Dinero que yo sudé. Dinero que él despilfarró para impresionar a una mujer que llamaba a mi casa acogedora con asco. Cerré la libreta de golpe. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Se acabó la madre abnegada. Se acabó la doña Cata sumisa, que solo sirve para firmar cheques y hacer mole. Rodrigo quería tratarme como un banco. Perfecto. Entonces iba a actuar como un banco. Iba a cobrar cada centavo. Y si pensaban que podían engañarme con sonrisas falsas y trámites notariales, estaban muy equivocados. Fernando me dijo una vez: «Cata, tú eres pequeña, pero cuando te enojas eres el diablo». Bueno, Rodrigo, acabas de despertar al diablo. Y el diablo lleva una libreta verde, y tiene muy buena memoria. La noche cayó sobre Guadalajara como un manto pesado de esos que asfixian en lugar de abrigar. Mi casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina y el goteo rítmico de la llave del lavabo,
que Fernando prometió arreglar 2 semanas antes de morir y que yo nunca tuve el corazón para reparar. Era el sonido de la ausencia. Pero esa noche el silencio fue interrumpido por una vibración furiosa sobre la mesa de centro. Mi celular. La pantalla se iluminaba intermitentemente en la oscuridad de la sala. Hijo. Esa palabra brillaba en letras blancas sobre la foto de Rodrigo. Vibraba, se apagaba y volvía a vibrar. 1, 2, 5, 10 veces. No era una llamada de preocupación. Era una exigencia. Podía sentir su desesperación, su enojo, vibrando a través de la madera de la mesa. Mamá contesta. Mamá, no seas infantil. Mamá, don Artemio está furioso. Los mensajes de WhatsApp llegaban en cascada, acumulándose en la pantalla bloqueada, como basura que el mar arroja a la orilla. No toqué el teléfono. Lo miré como si fuera una granada, sin seguro, esperando que la batería se muriera de una vez por todas. Me levanté del sofá con los huesos adoloridos. No era la edad, era el peso de la decepción. Fui a la cocina y puse agua a hervir. Necesitaba un té de manzanilla, algo que calmara las náuseas que sentía desde que salí de esa notaría. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. La silla de Fernando. A veces, cuando la soledad es mucha, me imagino que él todavía está ahí leyendo el periódico, con sus lentes bifocales resbalándose por su nariz. Fernando, susurré al aire vacío, y mi voz sonó ronca. No vas a creer lo que nuestro hijo intentó hacer hoy. Quería vendernos, Fer. Quería venderme a mí por un puesto en una ferretería que ni siquiera es suya. Cerré los ojos, y casi pude escuchar su respuesta, esa voz grave y tranquila que siempre tenía la solución para todo. Cata, el muchacho está perdido. Pero tú no. Tú eres la que lleva las cuentas de esta casa. Siempre lo has sido. Saca la libreta. La libreta. Abrí los ojos de golpe. El agua hervía silbando, pero la ignoré. Corrí. Sí, corrí con mis piernas de 67 años hacia mi habitación. Me arrodillé de nuevo frente al closet, aparté las cobijas viejas con olor a naftalina y saqué la caja de metal. Ahí estaba, la libreta verde. Regresé a la cocina, me serví el té hirviendo y abrí la libreta sobre el mantel de hule. Era una libreta escolar marca Scribe, de esas que cuestan 20 pesos en la papelería de la esquina. Pasta dura, hojas de cuadro chico. Nada elegante. Nada que ver con los documentos membretados y las carpetas de piel de la notaría Sandoval. Pero esta libreta tenía más valor legal y moral que todos los contratos de don Artemio juntos. Pasé la mano por la primera página. Mi letra, clara, redonda, ordenada. La letra de una enfermera que está acostumbrada a llenar reportes clínicos donde un error puede costar una vida. Aquí no había vidas en juego, o tal vez sí. Estaba en juego mi vida. Empecé a leer, y con cada línea la tristeza se iba transformando en una frialdad calculadora. Ya no era la madre herida. Ahora era la auditora de mi propia desgracia. 15 de marzo de 2020. Boda. Concepto: apoyo para el banquete. Monto $150, 000 pesos. Nota: Rodrigo prometió pagar en un año con su sueldo de gerente. Mamá es para quedar bien con los Villalobos. Ellos son gente de mundo. Gente de mundo. Recuerdo ese día. Recuerdo cómo Elisa me miró cuando le entregué el cheque de caja. No me dio las gracias. Solo lo tomó con sus uñas de acrílico perfectas, lo revisó para ver si la cantidad era correcta y se lo dio a Rodrigo. Guárdalo bien, amor, que no se arrugue. Ni un abrazo. Ni un gracias, suegra. Para ella esos 150,000 pesos eran el precio de entrada para que yo pudiera sentarme en la segunda fila de su boda. Era mi boleto para ser tolerada, no querida. Y yo pagué. Pagué por mi invisibilidad. Pasé la página. El papel crujió bajo mis dedos. 8 de octubre de 2020. Renovación departamento. Concepto: muebles nuevos. Monto $80, 000 pesos. Nota: Rodrigo dijo que Elisa estaba deprimida porque el departamento se veía viejo. Dijo mamá: tus muebles de regalo desentonan con el estilo minimalista que queremos. Me detuve en esa línea. Tus muebles desentonan. Yo les había regalado mi comedor de caoba cuando se casaron. Un comedor que Fernando y yo compramos con nuestro primer aguinaldo grande. Era sólido, eterno. Pero para Elisa era viejo. Lo vendieron en una venta de garaje por 3,000 pesos y vinieron a pedirme 80,000 para comprar muebles de aglomerado que parecen de cartón,
pero que tienen diseño italiano. Y yo se los di. Se los di porque Rodrigo me miró con esos ojos de cachorro apaleado y me dijo: «Mamá, si Elisa es feliz, yo soy feliz. Ayúdame a hacerla feliz. Maldita sea mi debilidad. Maldito sea ese instinto maternal que nos hace arrancarnos la piel a tiras para abrigar a hijos que ya tienen abrigo de piel». Bebí un sorbo de té. Estaba amargo. No le había puesto azúcar. Mejor así. Necesitaba el sabor amargo para mantenerme despierta. 30 de julio de 2021. Viaje a Europa. Concepto regalo de aniversario. Monto $50, 000 pesos. Nota: Rodrigo me juró que el viaje lo pagaba don Artemio. Pero casualmente su tarjeta fue rechazada en la agencia de viajes y necesitaba un préstamo puente por 2 días. Nunca regresó el dinero. Don Artemio. El gran empresario. El hombre que olía a loción cara y a ferretería. Algo hizo clic en mi cabeza en ese momento, como cuando una pieza de rompecabezas encaja perfectamente después de horas de buscar. Pensé en la notaría esta mañana. Pensé en la urgencia. ¿Por qué ahora?, me pregunté en voz alta. ¿Por qué tanta prisa por cambiar el nombre de la casa hoy, un martes de abril, sin previo aviso? Don Artemio llevaba el mismo traje que usó en Navidad. Lo noté por una pequeña mancha de vino en la solapa que no habían logrado quitar en la tintorería. Un hombre tan rico, tan vanidoso, usando un traje manchado. ¿Y Rodrigo? Rodrigo ha adelgazado. No es delgadez de gimnasio, es delgadez de estrés. Tiene ojeras. Se come las uñas. Y Elisa ya no sube fotos de compras en Miami. Sus últimas historias de Instagram son recuerdos viejos. TBT le dicen. Dejé la taza sobre la mesa con fuerza. No tienen dinero. La idea me golpeó como un rayo. Los Villalobos, la gran familia de Abolengo, los empresarios exitosos, están quebrados. O al menos están desesperados. Por eso necesitaban mi casa. No para que Rodrigo progresara, no para optimizar impuestos. Necesitaban un activo. Necesitaban algo sólido, libre de gravamen, algo que pudieran hipotecar mañana mismo para tapar algún agujero financiero gigante. Iban a usar mi techo, el techo de la enfermera jubilada, para salvar el imperio de papel de las ferreterías. Sentí una mezcla de náuseas y triunfo. Querían robarme porque yo tengo algo que ellos ya no tienen: solvencia. Yo no debo nada. Mi casa es mía. Mis ahorros, aunque pocos, son reales. Ellos viven de apariencias, de créditos, de mover dinero de una tarjeta a otra. Y mi hijo, mi pobre y estúpido hijo, decidió apostar por el barco que se hunde, en lugar de quedarse en el puerto seguro que construimos su padre y yo. Tomé la pluma Bic. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, listas para operar. Abrí una página nueva en la libreta. La fecha de hoy, 27 de abril de 2023. Incidente: intento de despojo en Notaría Sandoval. Monto en riesgo, 2. 400, Delo valor de la casa. Deuda acumulada real, 280,000 pesos. Estado de la relación rota. Escribí la última palabra con fuerza, remarcándola hasta que la tinta traspasó el papel. Rota. Levanté la vista hacia la ventana de la cocina. Veía mi reflejo en el cristal oscuro. Una mujer mayor con el cabello gris recogido en un chongo desordenado, con un vestido azul arrugado. Pero en mis ojos había algo nuevo. Ya no había lástima. Había cálculo. Fernando, dije de nuevo mirando al vacío. Tu hijo eligió su bando. Eligió a los Villalobos. Eligió las mentiras. Una ráfaga de viento movió las ramas del aguacate afuera, golpeando suavemente el vidrio. Lo tomé como una respuesta. Está bien, continué. Si él quiere ser un Villalobos, que pague el precio de ser un Villalobos. Pero aquí en esta casa se rinden cuentas a lo Méndez. Y los Méndez no perdonan deudas a traidores. El celular volvió a vibrar en la sala. Un zumbido largo, insistente. Probablemente era Elisa, ahora con su voz dulce y falsa, intentando arreglar lo que su padre y su esposo rompieron. Ay, suegra, no se enoje, fue un malentendido. Me levanté, fui a la sala y tomé el teléfono. No contesté. Lo apagué. Deslicé el dedo sobre el botón de apagado y vi cómo la luz se extinguía, llevándose con ella los gritos silenciosos de mi hijo. La oscuridad volvió a la sala, pero ya no me daba miedo. Mañana iría a ver a Humberto. Mañana blindaría legalmente esta casa hasta que ni Dios pudiera tocarla sin mi permiso. Pero esta noche iba a dormir.
porque mañana empieza la guerra y los soldados cansados pierden las batallas. Guardé la libreta verde en la caja de metal. Cerré la tapa. El sonido metálico fue definitivo. Clic. Ahí estaba mi vida. Ahí estaba mi dolor. Y ahí estaba mi arma. Rodrigo creía que se enfrentaba a una viejita asustada. No sabía que se estaba enfrentando a la mujer que administró la escasez durante 30 años, a la mujer que sabe exactamente cuánto cuesta un litro de leche y cuánto cuesta la dignidad. Y la dignidad, hijo mío, no tiene descuento. Me fui a la cama, pero antes pasé por el espejo del pasillo. Me detuve un segundo. Me alisé las arrugas del vestido. No estás sola, Catalina, me dije a mi reflejo. Tienes la verdad. Y la verdad, aunque duela, es la única compañera que no te traiciona. Me acosté en el lado izquierdo de la cama, el mío. El lado de Fernando estaba frío, pero por primera vez en 2 años no sentí el vacío. Sentí que él estaba ahí montando guardia diciéndome, dales duro, Cata, dales con todo. Y eso era lo que pensaba hacer. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. No había dormido, solo había descansado los ojos, repasando una y otra vez las cifras en mi libreta verde, como si fueran un rosario maldito. Me bañé con agua fría, no para limpiar mi cuerpo, sino para despertar mi mente. Me puse un vestido sencillo, tomé mi bolso ese donde ahora pesaba más la libreta que la cartera, y salí a la calle. No iba a la notaría de lujo con aire acondicionado y aroma a lavanda. Iba al centro viejo de Guadalajara, a la calle Pedro Moreno, donde los edificios huelen a historia y a polvo. El despacho del licenciado Humberto Cortés estaba en un segundo piso encima de una zapatería. El elevador no servía, así que subí las escaleras. Cada escalón me recordaba que ya no tenía 20 años, pero también me recordaba que mis piernas, aunque cansadas, todavía me sostenían. Humberto me esperaba. No llevaba un traje de 3 piezas ni mancuernillas de oro como don Artemio. Llevaba una camisa blanca arremangada y tenía el escritorio lleno de expedientes. «Siéntate, Catalina», me dijo, señalando una silla de madera que rechinó cuando me acomodé. «Leí tus mensajes. Dime que no firmaste». «¿No firmé?», respondí sacando la caja de metal de mi bolso. Puse la libreta verde sobre su escritorio. «Pero necesito que veas esto». Humberto se ajustó los lentes bifocales y abrió la libreta. El silencio en la oficina era absoluto, solo roto por el ruido del tráfico de la avenida allá abajo. Vi cómo sus ojos se movían por las líneas de mi contabilidad casera. Vio los préstamos para la boda, para los muebles, para los viajes. Vio las fechas de las promesas rotas. Cuando levantó la vista, su expresión era una mezcla de tristeza y furia. Esto es un expolio sistemático», Catalina dijo, cerrando la libreta con suavidad, como si fuera un objeto frágil. «Tu propio hijo te ha estado desangrando gota a gota. 280,000 pesos. Y ahora iba por la casa». «¿Puedo demandarlos con esto?», pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. «Es suficiente para meterlos a la cárcel por intento de fraude». Humberto se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Me miró con esa honestidad brutal que solo tienen los amigos verdaderos. «Cata, legalmente, el intento de la notaría es difícil de perseguir, porque no firmaste. Fue una propuesta. Ellos dirán que fue un malentendido, que tú te confundiste». Se inclinó hacia adelante clavando sus ojos en los míos. «Y aquí viene lo duro, si vamos a juicio ahora su estrategia será desacreditarte. Dirán que eres una mujer mayor, sola, vulnerable. Usarán palabras como senilidad o deterioro cognitivo. Dirán que no entiendes de finanzas y que ellos solo querían protegerte». Sentí una bofetada invisible. Senilidad. Yo que administré las medicinas de un piso entero de hospital durante 30 años. Yo que nunca he fallado en un pago. «¿Me estás diciendo que van a usar mi vejez en mi contra?», susurré, y la indignación quemó mis mejillas. «Estoy diciendo que don Artemio es un hombre poderoso y desesperado, y los hombres desesperados juegan sucio». Humberto golpeó la mesa con el puño. «Por eso esta libreta es buena, pero no basta. Necesitamos algo más. Necesitamos una confesión. Necesitamos que admitan con su propia voz que el plan era vender tu casa para pagar sus deudas». «¿Y cómo voy a lograr eso? No van a venir a confesarse conmigo». Humberto se levantó y caminó hacia la ventana. La luz de la mañana iluminaba su cabello blanco. «El 10 de mayo es la próxima semana», dijo sin voltear. «El Día de las Madres». Me quedé helada.
Y eso que Rodrigo lleva 2 años sin celebrarlo conmigo. Solo me manda un mensaje de WhatsApp. Exacto. Pero este año será diferente. Este año tú vas a dar el primer paso. Vas a invitarlos a comer. A todos. A Rodrigo, a Elisa y a los Villalobos. Les vas a decir que lo pensaste mejor, que quieres hacer las paces. Vas a cocinar su platillo favorito. Vas a ser la madre dulce y abnegada que ellos creen que pueden manipular. ¿Quieres que les dé de comer después de que intentaron robarme?, pregunté sintiendo náuseas. Quiero que se confíen. Humberto se giró y vi un brillo peligroso en sus ojos. La arrogancia es ciega, Catalina. Si los invitas a tu mesa pensarán que te doblaste. Pensarán que ganaron. Y cuando la gente cree que ganó, baja la guardia. Empiezan a hablar. Y cuando hablen, nosotros estaremos escuchando. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un objeto pequeño negro del tamaño de una caja de cerillos. Patricia, mi asistente, irá a tu casa el día de la comida. Vamos a instalar cámaras y micrófonos ocultos. Es legal en Jalisco grabar una conversación en la que tú participas dentro de tu propia casa. Vamos a tener sus voces, sus amenazas y sus planes en alta definición. Será la trampa perfecta. Salí del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora. El plan era una locura. Era convertir mi hogar, mi santuario, en una sala de interrogatorios. Pero no tenía opción. Era casar o ser casada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Le envié el mensaje a Rodrigo: hijo, perdona mi reacción. Estuve pensando. Vengan a comer el 10 de mayo. Quiero que estemos bien. Su respuesta llegó rápido. Demasiado rápido. Sabía que entrarías en razón, mamá. Ahí estaremos. Llevo a mis suegros. Gracias por entender. Gracias por entender. Traducido: gracias por volver a ser la tonta útil. El 9 de mayo fui al mercado de abastos. Caminé entre los puestos llenos de color, aspirando el olor a cilantro, a cebolla fresca y a fruta madura. Compré los ingredientes para el mole rojo. No cualquier mole. El mole de mi abuela michoacana. Ese que lleva 25 ingredientes y tarda 2 días en hacerse. Compré chiles anchos mulatos y pasilla. Compré almendras, nueces, pasas, ajonjolí. Compré el chocolate de metate más puro. ¿Va a tener fiesta, doña Cata?, me preguntó la señora de las especias. Lleva para un batallón. Sí, doña Mari, le respondí pesando los chiles en mi mano. Voy a cocinar la última cena de mi familia. Esa noche, mi cocina se convirtió en un laboratorio de alquimia. Tostar los chiles en el comal hasta que soltaran ese humo picante que te hace llorar. Quemar la tortilla. Freír los plátanos machos. Cada ingrediente que echaba a la cazuela de barro era un recuerdo y una herida. Eché las almendras y recordé las manos pequeñas de Rodrigo aprendiendo a contar. Eché el chocolate y recordé las navidades felices con Fernando. Eché los chiles y pensé en el ardor. Eso era lo que sentía ahora. Ardor en el pecho. Cociné durante 8 horas seguidas. Mis pies se hincharon. Mi espalda gritaba de dolor. Pero no paré. Movía la cuchara de madera en círculos hipnóticos, viendo cómo la salsa se volvía espesa, oscura, brillante como el petróleo. Esto no es comida, pensé probando la salsa. Esto es cebo. El mole es traicionero. Al principio sabe dulce por el chocolate, pero al final te golpea el picante en la garganta. Así sería mi comida. Dulce al principio, fatal al final. A la mañana siguiente, el 10 de mayo, llegaron Humberto y Patricia. Entraron por la puerta de servicio para que los vecinos no chismearan. Patricia era joven y rápida. Sacó cables y aparatos de su mochila y empezó a trabajar. Con su permiso, doña Cata, dijo, colocando una cámara minúscula entre los libros del librero de la sala. Otra la escondió en un arreglo de flores secas en el centro de la mesa del comedor. Me entregó un celular viejo. Déjelo sobre la mesa de centro boca arriba, me instruyó. Parece apagado, pero está grabando. No lo toque. Ver mi casa invadida por la tecnología me dio escalofríos. Mi hogar se sentía violado, sucio. Pero recordé la cara de don Artemio en la notaría y el asco se transformó en determinación. Humberto me tomó de los hombros antes de subir a esconderse en el estudio de la planta alta. Cata, tienes que ser actriz hoy. Deja que te expliquen de nuevo el trámite. Hazte la confundida. Deja que don Artemio se sienta superior. Necesitamos que diga claramente para qué quiere la casa. Lo haré, dije. Me fui a mi recámara. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que usé en la boda de Rodrigo. El vestido de la invisibilidad. Me puse el collar de perlas falsas que Fernando me regaló. Me miré al espejo.
Vi a una mujer de 68 años, con ojeras cubiertas de maquillaje, pero con la mirada de un francotirador. «Protégeme, viejo», le susurré a la foto de Fernando en mi buró. Bajé a la cocina. El reloj marcaba la 1:55. Faltaban 5 minutos. El olor del mole inundaba la casa, un aroma complejo, antiguo, poderoso. A las 2:00 en punto el timbre sonó. Ding dong. El sonido retumbó en mis oídos como una campana de sentencia. Fui hacia la puerta. Mis manos sudaban. Abrí. Ahí estaban. Rodrigo con una camisa blanca impecable sonriendo como si nada hubiera pasado. Elisa con un vestido color durazno y un ramo de rosas rojas que se veían tristes, de esas que venden en los semáforos por 50 pesos. Don Artemio con su guayabera presidencial y esa mirada de dueño del mundo. Y doña Rebeca, la esposa silenciosa, cómplice de todo. «Mamá», exclamó Rodrigo abriendo los brazos. «Feliz día». Me dejé abrazar. Sentí su cuerpo, ese cuerpo que yo cargué, que yo cuidé, que yo amé más que a mi propia vida. Olía a la misma loción cara que su suegro. Olía a traición. Le devolví el abrazo rígida como un poste. «Pasen», dije forzando la sonrisa más falsa de mi vida. «Pasen, la comida está lista». Entraron a mi casa, admirando lo acogedora que estaba sin saber que estaban entrando a la boca del lobo. Cerré la puerta detrás de ellos y pasé el cerrojo. El clic metálico sonó definitivo. Ya no había vuelta atrás. La trampa estaba cerrada. Ahora solo quedaba esperar a que los ratones mordieran el queso envenenado. El comedor de mi casa nunca había estado tan silencioso, a pesar de que las copas chocaban y los cubiertos raspaban contra la porcelana. Serví el mole rojo espeso y oscuro bañando las piezas de pollo con esa salsa que me había costado 8 horas de dolor de espalda preparar. El aroma a chocolate, chiles tostados y almendras llenaba la habitación, un olor que normalmente traería recuerdos de fiestas y risas, pero que hoy olía a pólvora. Rodrigo se sentó a mi derecha en el lugar que solía ocupar su padre. Verlo ahí con esa camisa blanca impecable y esa sonrisa ensayada me provocó una punzada física en el pecho. Se parecía tanto a Fernando, tenía sus mismos ojos, su misma forma de agarrar el tenedor, pero el alma se la habían cambiado. «Mamá, esto se ve espectacular», dijo Rodrigo cortando un trozo de pechuga. «Tenía años que no probaba tu mole. Elisa, tienes que probar esto, es la especialidad de la casa». Elisa sonrió, una mueca tensa que no le llegaba a los ojos, y tomó un bocado minúsculo como si temiera que la fuera a envenenar. Ojalá fuera solo comida lo que les estaba sirviendo. Don Artemio, sentado en la cabecera opuesta, se limpió la comisura de los labios con una de mis servilletas bordadas. «Exquisito, doña Catalina», dijo con esa voz de barítono que usaba para cerrar tratos. «Tiene usted un talento especial. Debería poner un negocio, se haría rica. Rica». La palabra flotó en el aire como una mosca molesta. Todo para ellos se reducía a eso: riqueza, negocios, dinero. No entendían que hay cosas que se hacen por amor, no por lucro. Comieron con apetito. Yo apenas toqué mi plato. Me dediqué a observarlos. Veía cómo don Artemio le hacía señas discretas a Rodrigo con los ojos, indicándole el momento de atacar. Veía cómo doña Rebeca comía en silencio, mirando su plato, avergonzada tal vez, o simplemente cómplice. El celular viejo, el que Humberto me dio, estaba ahí en el centro de la mesa entre el salero y la canasta de tortillas. Su pantalla negra parecía un espejo oscuro que absorbía sus almas. Nadie le prestó atención. ¿Quién sospecharía de una vieja enfermera y su teléfono anticuado? Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Catalina? ¿Tendrías la sangre fría para servirles la cena a quienes te quieren robar? Cuando terminaron el plato fuerte y serví el pastel de 3 leches, don Artemio carraspeó. Era la señal. Catalina empezó recargándose en la silla con aire de suficiencia. «Qué bueno que nos invitaste. Creo que fue un acierto. Los malentendidos familiares hay que resolverlos así, con buena comida y buena voluntad». «Sí, don Artemio», respondí bajando la mirada para parecer sumisa. «He estado pensando mucho en lo de la notaría. Tal vez me puse muy nerviosa». Vi cómo Rodrigo soltaba el aire aliviado. Elisa le apretó la mano por debajo de la mesa. Cayeron. «Es natural, mamá», se apresuró a decir Rodrigo. «Los temas legales asustan a cualquiera, pero te juro que nuestra única intención es protegerte». Levanté la vista
y clavé mis ojos en los de mi hijo. Explícamelo otra vez, hijo, para que me quede claro. ¿Cómo me protege que la casa esté a tu nombre? Rodrigo titubeó un segundo. Miró a su suegro buscando apoyo. Don Artemio tomó la palabra. Mire, doña Cata, usted ya es una mujer mayor. Mantener una propiedad así conlleva riesgos, impuestos altos, trámites burocráticos. Si la casa está a nombre de Rodrigo, nosotros absorbemos esa carga. Usted sigue viviendo aquí tranquila, sin preocupaciones, hasta el último de sus días. Hasta el último de mis días, repetí haciéndome la tonta. Y eso quedaría por escrito, porque en el papel que me dieron el otro día no decía nada de eso. Don Artemio soltó una risita condescendiente. Ay, Catalina, los contratos tienen su lenguaje. No todo se pone explícito, se sobreentiende por la buena fe de la familia. ¿Acaso no confía en su hijo? Confío en los hechos. Don Artemio, dije, y mi voz se endureció un poco. ¿Y si Rodrigo necesita dinero? Si su negocio necesita capital, no usarían la casa como garantía. El ambiente cambió, la temperatura bajó 10 grados. Elisa dejó de comer pastel. Mamá, ¿por qué piensas eso?, preguntó Rodrigo ofendido. Las ferreterías van viento en popa. Esto es solo una estrategia fiscal. ¿Viento en popa?, pregunté soltando mi primera bomba. Entonces, ¿por qué no me has pagado los 280,000 pesos que me debes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Rebeca tiró su tenedor al plato con un tintineo agudo. Don Artemio se puso rojo. ¿Qué dinero?, preguntó don Artemio mirando a Rodrigo con furia. Mamá, no es el momento, susurró Rodrigo pálido. Es el momento perfecto, continué sacando mi libreta verde de debajo del mantel, donde la tenía escondida en mis piernas. La puse sobre la mesa junto al celular que grababa. La abrí. 150,000 de la boda. 80 o no mil de los muebles. 50,000 del viaje a Europa. Total, 280,000 pesos. Todo registrado. Todo prometido. Nada pagado. Miré a Elisa. Tú sabías, Elisa, que tu luna de miel la pagué yo, que esos muebles minimalistas salieron de los turnos dobles de esta enfermera vieja. Elisa se puso blanca como el papel. Rodrigo me dijo que era un regalo de bodas. Balbuceó. Te mintió. Corté en seco. Como les miente a todos. Don Artemio golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, esto es ridículo. Venimos a arreglar un asunto de propiedad y usted sale con cuentas de chiles y cebollas. Rodrigo le va a pagar, se lo aseguro. Pero ahora lo urgente es la casa. ¿Por qué es urgente, don Artemio?, insistí inclinándome hacia adelante. ¿Por qué tanta prisa en un martes de abril? Porque es una oportunidad única, gritó Rodrigo perdiendo los estribos. Mamá, por favor, deja de ser tan egoísta. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Vives en 3 recámaras y solo usas una. Es un desperdicio de capital. Ahí estaba, la verdad, desnuda y fea. Un desperdicio, repetí suavemente. Así que eso soy para ustedes. Un desperdicio de espacio. No tu mamá, la casa, intentó corregir Rodrigo, pero ya era tarde. El plan es venderla, ¿verdad?, dije. No fue una pregunta, fue una afirmación. No venderla. Intervino don Artemio tratando de recuperar el control, pero el sudor en su frente lo delataba. Hipotecarla, solo temporalmente. Necesitamos inyectar liquidez a la empresa para una expansión. En 6 meses se libera. Usted ni se daría cuenta. Hipotecarla para salvar tus ferreterías que están en quiebra, solté. Don Artemio se quedó paralizado. Fue como si le hubiera dado un infarto ahí mismo. Sus ojos se desorbitaron. ¿Quién? ¿Quién le dijo eso? Tengo mis fuentes, don Artemio. Sé que tiene demandas laborales. Sé que debe millones al fisco. Y sé que mi hijo, mi estúpido hijo, te prometió mi casa para salvar tu pellejo. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Mamá, no es quiebra, es un bache. Si no conseguimos el dinero, mi suegro lo pierde todo. Y yo pierdo mi puesto. ¿Eso quieres? ¿Verme en la calle? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sentí más alta que todos ellos. Prefiero verte en la calle y honesto que en una mansión y ladrón, Rodrigo. Tomé el celular de la mesa. Lo levanté para que todos lo vieran. La luz roja de grabación parpadeaba discretamente en la pantalla. Esta conversación ha sido grabada desde que entraron, anuncié. El caos estalló. ¿Qué?, gritó Elisa. Eso es ilegal, rugió don Artemio, levantándose tan rápido que tiró su silla. Deme ese teléfono.
No se atreva a tocarme, le advertí, retrocediendo un paso. En mi casa, yo grabo lo que quiero, y tengo aquí en audio y video su confesión de fraude. Admitieron que querían hipotecar mi casa sin mi consentimiento informado. Admitieron las deudas. Admitieron todo. Don Artemio avanzó hacia mí con el rostro desfigurado por la ira. Ya no era el empresario respetable, era un animal acorralado. Vieja maldita, deme eso o juro que... Alto ahí, la voz vino de la cocina. La puerta se abrió de golpe, y salió Humberto seguido de Patricia, quien sostenía una cámara profesional apuntando directamente a la cara de don Artemio. «Soy el licenciado Humberto Cortés», dijo mi amigo, poniéndose entre don Artemio y yo, «y le sugiero que no dé un paso más, si no quiere salir de aquí esposado por intento de agresión». El salón se congeló. Rodrigo miraba de Humberto a mí y de mí al teléfono. La comprensión le cayó encima como un balde de agua helada. «Mamá», susurró, «nos tendiste una trampa». «Ustedes me tendieron una trampa en la notaría, hijo», le respondí con lágrimas en los ojos. «Yo solo me aseguré de que esta vez la trampa tuviera luz». «Vámonos», gritó don Artemio agarrando a su esposa del brazo con brusquedad. «Esta mujer está loca. Y usted, abogaducho, va a saber quién soy yo». «Ya sé quién es usted», respondió Humberto con calma. «Un hombre en bancarrota que intenta robarle a una viuda. Salieron de mi casa como una tormenta. Portazos, gritos, el motor del coche rugiendo en la calle. Elisa salió llorando sin mirar atrás. Rodrigo fue el último. Se detuvo en el marco de la puerta. Me miró. «Nunca te voy a perdonar esto, mamá», me dijo. «Me humillaste». «No, Rodrigo», le contesté sintiendo que el corazón se me hacía polvo. «Tú te humillaste solo el día que decidiste que yo valía menos que un negocio». Cerró la puerta. El sonido retumbó en la casa vacía. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era paz. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. El mole se enfriaba en los platos. El pastel estaba intacto. La celebración del Día de las Madres había terminado. Me dejé caer en la silla agotada vacía. Humberto me puso una mano en el hombro. «Lo logramos, Cata. Tenemos la evidencia». Asentí, pero no podía hablar. Había salvado mi casa, sí, pero acababa de ver la cara de odio de mi único hijo. Y esa imagen, esa maldita imagen, dolía más que cualquier deuda. Miré mi libreta verde sobre la mesa junto a las sobras de la comida. «Esto no ha terminado, Humberto», susurré. «Don Artemio no se va a quedar quieto. Ahora es personal». Los días que siguieron al 10 de mayo fueron extraños, cubiertos por una neblina de irrealidad. En mi casa el olor a mole se había disipado, pero el hedor a traición seguía impregnado en las cortinas. Yo pensaba que después de haberlos corrido, después de haber expuesto sus mentiras con la grabación, vendría el silencio o quizás ingenuamente el arrepentimiento. Me equivoqué. Lo que vino fue el ruido, un ruido sordo constante, que empezó como murmullos en la banqueta y terminó convirtiéndose en un grito legal que buscaba destruirme. La primera señal de que la guerra había cambiado de terreno llegó a través de doña Lupe. Lupe ha sido mi vecina por 20 años. Hemos compartido recetas. Hemos cuidado a los hijos de la otra cuando eran pequeños. Hemos llorado muertes ajenas. Pero 3 días después del desastre del Día de las Madres, me la encontré en la tortillería. Yo le sonreí buscando un poco de normalidad en mi caos. Ella, en cambio, volteó la cara. Fue un gesto rápido, violento en su sutileza. Cuando intenté saludarla, me soltó una frase que me heló la sangre. «No tienes vergüenza, Catalina. Robarle a tu propio hijo para quedarte con todo. Dios te va a castigar». Me quedé paralizada con el kilo de tortillas caliente en la mano. ¿Robarle yo a él? La narrativa se había invertido. Don Artemio y Rodrigo no se habían quedado callados. Habían empezado una campaña de desprestigio en el barrio, pintándome como la villana, como la madre avara, que se aferra a una herencia que no necesita y que le niega el futuro a su hijo. Sentí las miradas de los demás vecinos clavarse en mi espalda como agujas. En ese momento, entendí que la verdad no importa si no se cuenta primero. Ellos habían ganado la calle, pero el golpe real, el que casi me dobla las rodillas, llegó el 3 de junio. Estaba regando el árbol de aguacate buscando consuelo en la tierra húmeda cuando sonó el timbre. No era una visita social, era un notificador del juzgado, un hombre joven con cara de aburrimiento que me extendió un sobre manila grueso. «¿Señora Catalina Méndez Ruiz?», preguntó. «Soy yo. Firme aquí. Está notificada». Cerré la puerta
y me senté en el sofá con el sobre en las manos. Mis dedos temblaban tanto que casi rompo el papel al abrirlo. Leí el encabezado Juicio Ordinario Civil. Actor Rodrigo Méndez. Demandada Catalina Méndez Ruiz. Concepto daño moral y abuso de confianza. Mi hijo me estaba demandando. No por la casa porque legalmente no podía tocarla. Me estaba demandando a mí a su madre por daño moral. Leí los hechos descritos en la demanda y tuve que correr al baño a vomitar. Según el documento redactado por los abogados de don Artemio, yo había ejercido manipulación psicológica sistemática sobre Rodrigo. Decía que los préstamos registrados en mi libreta verde no eran préstamos sino donaciones maternas que ahora yo estaba usando para chantajearlo y extorsionarlo. Decía que yo le había causado una profunda depresión y ansiedad al grabarlo ilegalmente en mi casa. Y lo peor, la cifra, Rodrigo, exigía una indemnización de 500,000 pesos por el sufrimiento emocional causado. 500,000 pesos, medio millón. ¿Querían mi dinero o querían mi casa para pagar esa deuda inventada? Era la misma trampa solo que con diferente disfraz. Llamé a Humberto. Llegó a mi casa en 20 minutos con el rostro más serio que le había visto jamás. Leyó la demanda en silencio pasando las hojas con furia contenida. Son unos bastardos, Catalina dijo, aventando los papeles sobre la mesa. Saben que no tienen caso. Saben que legalmente esto es basura. Pero no buscan ganar el juicio en buena ley. Buscan quebrarte. Quieren que te asustes, que te canses, que digas, tomen todo y déjenme en paz. Pues no me voy a cansar, dije aunque por dentro me sentía hecha pedazos. ¿Qué hacemos? Contestamos la demanda y nos preparamos para la audiencia. Vas a tener que ver a tu hijo en un tribunal, Catalina. Va a ser frío, va a ser feo y va a doler. Puedes soportarlo. Pensé en Fernando. Pensé en los turnos dobles. Pensé en la libreta verde guardada en la caja de metal. Puedo, respondí. Si él tuvo el estómago para demandar a su madre, yo tengo el estómago para defenderme. La audiencia se fijó para el 28 de junio en el Juzgado Tercero de lo Civil. Esa mañana, Guadalajara amaneció gris, lloviendo como si el cielo entendiera mi luto. Me puse mi traje sastre negro, el que usé para el funeral de Fernando. Me pareció apropiado. Iba a enterrar lo último que quedaba de mi relación con Rodrigo. El juzgado olía a humedad, a papel viejo y a desesperanza. Los pasillos estaban llenos de gente, con caras largas, familias rotas peleando por miserias. Entramos a la sala de audiencias. Era un cuarto pequeño con luces fluorescentes que zumbaban y paredes despintadas. Y ahí estaba él, Rodrigo. Estaba sentado junto a un abogado que no conocía, un tipo con traje brillante y peinado relamido, pagado seguramente con los últimos centavos de don Artemio. Rodrigo no me miró. Tenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Se veía más delgado, pálido. Parte de mí, la parte traicionera de madre, quiso correr a preguntarle si estaba comiendo bien. Pero la parte de mujer estafada me mantuvo pegada a la silla. El juez, un hombre mayor, con lentes gruesos y cara de pocos amigos, dio inicio a la sesión. Señor Méndez, dijo el juez mirando a Rodrigo por encima de sus gafas, usted alega en su demanda que su madre, la señora Catalina, ejerció coerción para prestarle dinero y que eso le ha causado daño moral. ¿Ratifica usted lo dicho? El abogado de Rodrigo le dio un codazo discreto. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo y vi miedo. Miedo puro. Pero luego recordó el guión. Sí, señoría, dijo con voz temblorosa. Mi madre. Ella siempre usó el dinero para controlarme. Me daba cosas para luego echármelas en cara. Me grabó en secreto para humillarme. ¿Y los 280,000 pesos? Preguntó el juez, revisando el expediente. ¿Reconoce esa deuda? No es una deuda, intervino el abogado de Rodrigo rápido como una serpiente. Eran regalos. Regalos de una madre a su hijo en momentos especiales como su boda. Ahora ella, en un acto de venganza porque mi cliente se negó a cumplir sus caprichos de anciana solitaria, quiere cobrar esos regalos como si fuera un banco. Anciana solitaria. Las palabras resonaron en la sala estéril. Sentí cómo las lágrimas me picaban en los ojos, pero me mordí el labio hasta sentir sabor a sangre. No iba a llorar. No delante de ellos. Humberto se puso de pie. Era mi turno. Su señoría, comenzó mi amigo con voz firme. Lo que la contraparte llama regalos
Están perfectamente documentados. Humberto sacó la libreta verde. No el original, sino una copia certificada ante notario que habíamos preparado. Y no solo eso. Sacó las fotos. Fotos de Facebook, de Instagram. Rodrigo en París. Rodrigo en el yate. Rodrigo con relojes nuevos. Aquí tenemos la evidencia, continuó Humberto, entregando el paquete al juez. El señor Méndez alega sufrimiento y control financiero, pero la evidencia muestra una vida de lujos financiada con los ahorros de jubilación de mi clienta. Tenemos pagarés firmados por el puño y letra de Rodrigo Méndez para el préstamo de la boda. Tenemos mensajes de WhatsApp. Y aquí Humberto levantó su celular donde él suplica por el dinero prometiendo pagar con intereses. Eso, señoría, no es conducta de una víctima de donaciones forzadas. Es conducta de un deudor moroso. El juez tomó los documentos. El silencio en la sala era absoluto. Se escuchaba el pasar de las hojas. El abogado de Rodrigo intentó protestar alegando privacidad, pero el juez lo calló con un gesto de mano. Señor Méndez, dijo el juez, clavando su mirada en mi hijo. ¿Usted firmó estos pagarés? Rodrigo bajó la cabeza. Sí, pero... ¿Y usted envió estos mensajes pidiendo dinero urgente para un viaje a Europa que supuestamente era un regalo? Sí, pero mi suegro. No le pregunté por su suegro. Le pregunté por usted. Un médico de 38 años. ¿Sí o no? Sí, susurró Rodrigo. La grabación del 10 de mayo continuó, Humberto dando el golpe de gracia. Demuestra no solo el reconocimiento de la deuda, sino la conspiración para despojar a la señora Catalina de su vivienda bajo engaños. Lejos de ser la agresora, mi clienta es la víctima de un intento de fraude familiar. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. No necesito escuchar más por hoy. Se admiten todas las pruebas de la defensa. Se desecha la solicitud de medidas cautelares contra la señora Catalina. Cito para sentencia definitiva en 15 días. Y le advierto, abogado, señaló al defensor de Rodrigo, que presentar demandas frívolas tiene consecuencias. Salimos de la sala. Yo sentía que flotaba, pero no de alegría. Era esa ligereza extraña que te da el vacío. Habíamos ganado la batalla legal, sí. Habíamos destrozado sus argumentos. Pero ver a mi hijo balbucear mentiras frente a un juez fue como ver morir a alguien. Afuera, en las escaleras del juzgado, mientras esperábamos un taxi, Rodrigo me alcanzó. Iba solo. Su abogado se había ido rápido, seguramente molesto porque el caso se le desmoronaba. Mamá me llamó. Me detuve. Humberto se puso en medio protegiéndome, pero le puse una mano en el brazo para que me dejara hablar. Me giré lentamente. ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿No te bastó con lo de adentro? Él me miró con una mezcla de odio y desesperación infantil. ¿Por qué me haces esto?, me reclamó, con los ojos rojos. ¿Por qué tienes que ser tan dura? Eres mi madre. Deberías apoyarme. Te apoyé toda la vida. Le respondí. Y mi voz salió cansada, vieja. Te apoyé tanto que me quedé sin nada para mí. Y tú me pagaste llevándome a un tribunal. Tú no entiendes, dijo él apretando los puños. Don Artemio dice. Me importa un carajo lo que diga don Artemio. Grité, y mi grito asustó a unas palomas que estaban en la plaza. Ese hombre no es tu padre. Tu padre era Fernando Méndez, un hombre que prefería morir trabajando antes que robarle un peso a su familia. Tú no eres hijo de Fernando. No sé de quién eres hijo, pero del hombre que me amó no. Rodrigo retrocedió como si lo hubiera golpeado. Te vas a arrepentir, mamá, siseó volviendo a ponerse la máscara de víctima. Te vas a quedar sola en esa casa grande, vieja y sola, y cuando te mueras nadie va a ir a tu funeral. Prefiero un funeral vacío que una vida llena de ratas, le contesté. Me di la vuelta y subí al taxi que Humberto había parado. No miré atrás. No quería ver si estaba llorando o si estaba planeando su siguiente ataque. En el taxi Humberto me tomó la mano. Estuviste increíble, Cata. Me siento muerta. Humberto, le confesé mirando la lluvia correr por la ventanilla. No estás muerta. Estás podando el árbol. A veces hay que cortar las ramas podridas para que el árbol no se seque entero. Llegué a casa. La casa estaba fría, silenciosa. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi cabeza, vieja y sola. Me senté en el comedor. Saqué la libreta verde. Abrí una página nueva. 28 de junio. Audiencia judicial. Concepto: juicio por daño moral. Resultado: ganamos la ley. Perdí al hijo. Nota: Rodrigo. Me deseó la muerte en soledad. La deuda ya no es solo dinero. Ahora es deuda de alma.
Cerré la libreta. La casa crujió como si asentara sus cimientos. No estoy sola, dije en voz alta desafiando a los fantasmas. Estoy conmigo, y con eso tiene que bastar. Pero esa noche por primera vez puse una silla detrás de la puerta principal trabando la perilla, porque sabía que la desesperación de don Artemio y la debilidad de Rodrigo eran una mezcla explosiva. Y el juicio solo había sido la mecha. La bomba real estaba por estallar. Julio llegó a Guadalajara con lluvias torrenciales que golpeaban las ventanas de mi casa, como si quisieran romper los cristales para entrar. Mi vida se había convertido en una rutina de soledad defensiva. Cada vez que sonaba el teléfono mi estómago se contraía. Cada vez que escuchaba un coche detenerse frente a mi puerta, corría a mirar por la cortina esperando ver una patrulla o peor aún el Mercedes negro de don Artemio. Pero el silencio era mi único compañero. Hasta ese martes por la tarde. Estaba limpiando la alacena contando las latas de atún cuando mi celular vibró. No era una llamada, era un mensaje de un número desconocido. Doña Cata, soy Elisa. Necesito verla. Por favor, no me bloquee. Es de vida o muerte. Me quedé mirando la pantalla. Elisa. La mujer que miraba mis muebles con asco. La mujer que gastó 50,000 pesos de mi dinero en un viaje a Europa mientras yo comía frijoles. Mi primer impulso fue borrar el mensaje. ¿Qué más podían quererme quitar? Ya habían intentado con la casa. Ya habían intentado con mi dignidad en el juzgado. ¿Ahora qué? Mis órganos, pero la frase de vida o muerte se me quedó clavada. Consulté con Humberto. Es una trampa, Catalina, me dijo por teléfono. Quieren grabarte a ti ahora. Quieren que digas algo que puedan usar en la apelación. Lo sé, respondí. Pero voy a ir. La curiosidad mató al gato Humberto, pero el gato murió sabiendo. Acordamos vernos en un café del centro, un lugar público lleno de gente, lejos de los territorios de don Artemio. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo con la espalda contra la pared para ver quién entraba. Puse mi celular sobre la mesa grabando. Ya no confiaba ni en mi sombra. A las 4:05 la puerta del café se abrió y entró una mujer que tardé unos segundos en reconocer. Era Elisa, sí, pero no la Elisa de las revistas de sociales. No traía sus tacones de marca, ni su bolso Louis Vuitton, ni ese maquillaje perfecto que parecía una máscara de porcelana. Traía unos jeans deslavados, una camiseta blanca, simple, y el cabello recogido en una cola de caballo mal hecha. Se veía ojerosa, pálida, apagada. Se veía como una mujer normal, o peor, como una mujer derrotada. Se acercó a mi mesa con la cabeza gacha. Gracias por venir, doña Cata, dijo con una voz que era apenas un susurro. Siéntate, le ordené sin sonreír. Y ve al grano. Si vienes a pedir dinero o a entregarme otra demanda de tu marido, te equivocaste de mesa y de mujer. Elisa se sentó y para mi sorpresa empezó a llorar. No eran lágrimas teatrales como las del Día de las Madres. Eran lágrimas feas, de esas que hinchan la cara y te dejan sin aire. No vengo a pedir nada. Sollozó, limpiándose la nariz con una servilleta de papel barata. Vengo a advertirle y a pedirle perdón, aunque sé que no lo merezco. Tienes razón, no lo mereces, respondí fría. ¿Advertirme de qué? Elisa tomó aire temblando. Mi papá, don Artemio, está acabado, doña Cata, completamente arruinado. La confesión cayó sobre la mesa como una piedra pesada. ¿De qué hablas?, pregunté. En el juzgado dijeron que eran problemas de liquidez temporales. Mentira. Todo fue mentira. Elisa negó con la cabeza frenéticamente. Descubrí los papeles hace 2 semanas en su despacho. Las ferreterías deben 5,8 millones de pesos. Deben al SAT, deben a proveedores, deben salarios de empleados desde hace 6 meses. El banco ya inició el embargo de nuestra casa en Puerta de Hierro. Lo perdimos todo. Me quedé helada. 5,800,000 pesos. Una cifra que yo no podía ni imaginar. Y mi casa, pregunté sintiendo que la rabia me subía por el cuello. ¿Para qué querían mi casa? Elisa me miró a los ojos y vi la vergüenza pura en su mirada. Para venderla, doña Cata, no para hipotecarla. El plan nunca fue pedir un préstamo. El plan era traspasar la propiedad a Rodrigo y venderla al día siguiente a un prestanombres por 2,5 millones de pesos en efectivo. Dinero rápido para que mi papá pudiera huir a Estados Unidos. Sentí que el mundo se detenía. Venderla, vender mi refugio, vender los ladrillos que Fernando pagó con su vida.
Iban a dejarme en la calle literalmente para financiar la fuga de un delincuente de cuello blanco. Y Rodrigo, pregunté con un hilo de voz. Él lo sabía. Sabía que me iban a dejar sin techo. Elisa bajó la mirada. Rodrigo. Rodrigo eligió no preguntar. Mi papá le dijo que era para salvar el patrimonio familiar, y él quiso creerle. Rodrigo estaba cegado por la ambición, doña Cata. Quería ser socio, quería ser importante. Pero ahora que el plan falló, mi papá lo trata como basura. ¿Cómo basura?, repetí. Le dijo que era un inútil, que no servía ni para convencer a su propia madre. Lo corrió de la oficina. Rodrigo está destrozado. Se dio cuenta de que vendió a su madre por nada, por humo. La máscara empieza a caer. Da like si quieres ver que se haga justicia. ¿Quién crees que es el verdadero villano de esta historia? ¿El padre manipulador o el hijo que se dejó manipular? Miré a la mujer frente a mí. Hace unos meses ella me miraba con desprecio por mi ropa barata. Ahora ella era la que no tenía nada. La justicia divina a veces tarda, pero cuando llega, llega con factura. ¿Por qué me dices esto?, Elisa, le pregunté. ¿Por qué traicionas a tu padre ahora? Porque me da miedo, confesó, y se inclinó hacia adelante bajando la voz. Está desesperado, doña Cata. Un animal acorralado es peligroso. Lo escuché hablando por teléfono ayer. Decía que usted era la culpable de su ruina, que si usted hubiera firmado él ya estaría en Miami. Le tiene odio, odio de verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me va a hacer algo? No lo sé, pero está vendiendo todo lo que puede. Joyas, cuadros, coches. Está juntando efectivo para irse. Y Rodrigo no sabe qué hacer. Está viviendo en un hotel barato porque mi papá nos corrió del departamento en Providencia. Ese departamento tampoco era nuestro, era de la empresa, y también está embargado. Rodrigo en un hotel barato. Mi hijo, el doctor, el socio, durmiendo en sábanas ajenas. Y la demanda, pregunté. ¿Qué va a pasar con el juicio? No va a haber juicio, dijo Elisa. El abogado de Rodrigo renunció ayer porque mi papá no le pagó sus honorarios. Y Rodrigo ya no tiene fuerzas para pelear. Se desistió. Usted ganó, doña Cata. Gané. Esa palabra resonó en mi cabeza. Gané la batalla legal. Salvé mi casa. Pero mi hijo estaba en la ruina, mi nuera estaba llorando frente a mí, y un hombre poderoso me odiaba a muerte. Eso era ganar. Gracias por decirme, le dije, y empecé a recoger mis cosas. Pero eso no borra lo que hicieron. Tú fuiste cómplice, Elisa. Tú disfrutaste mi dinero en Europa. Tú te burlaste de mí. Lo sé, lloró ella. Y voy a vivir con esa vergüenza siempre. Solo quería que se cuidara, y que supiera que Rodrigo en el fondo la quiere. Solo es débil. La debilidad también es una elección, sentencié. Me levanté de la mesa. Dejé un billete de 50 pesos para pagar el café que ella ni siquiera tocó. Cuídate, Elisa, y dile a tu padre que si se acerca a mi casa, esta vez no voy a usar una grabadora, voy a usar a la policía. Salí del café sin mirar atrás. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris, plomizo, amenazante. Caminé hacia la parada del camión con el corazón acelerado. Humberto tenía razón. Estaban quebrados. La verdad había salido a la luz. Llegué a casa y cerré la puerta con doble llave. Puse la silla detrás del picaporte como lo había hecho las últimas noches. Pero no podía quedarme tranquila. Las palabras de Elisa daban vueltas en mi cabeza. Está desesperado. Le tiene odio. Llamé a Humberto. Tenías razón, le dije, en cuanto contestó. Están en bancarrota. Elisa me lo confirmó todo. Iban a vender la casa para que don Artemio huyera del país. Hijos de... exclamó Humberto. Y Rodrigo. Rodrigo está en la calle. El suegro lo desechó cuando ya no le sirvió. Se desistieron de la demanda, Humberto. Se acabó el juicio. Esa es una gran noticia, Catalina. Legalmente estás libre. Legalmente sí, respondí mirando por la ventana hacia la calle oscura. Pero Elisa me advirtió. Don Artemio me culpa de todo. Dice que soy la causante de su desgracia. Catalina, tienes que reforzar la seguridad. Ese hombre no tiene nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es capaz de cualquier cosa. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Un coche frenando, un perro ladrando, el viento moviendo las ramas del aguacate. Me senté en la sala a oscuras con el bate de béisbol de Fernando a mi lado. Pensé en Rodrigo. ¿Estaría pensando en mí? ¿Estaría arrepentido de verdad? ¿O solo arrepentido de haber perdido? Elisa dijo que era débil.
Y tenía razón. Yo crié a un niño bueno, pero el mundo lo hizo blando. Y los hombres blandos son arcilla en manos de hombres como don Artemio. Saqué mi libreta verde. Fui a la última página escrita. 10 de julio. La confesión. Elisa admite la quiebra deuda de 5.8 millones. Plan real. Venta inmediata de mi casa para fuga. Estado de Rodrigo desechado y sin hogar. Estado de don Artemio peligroso. Miré las letras. Mi propia letra me parecía ajena. Esta libreta ya no era solo un registro de deudas. Era una crónica de una tragedia anunciada. De repente mi celular vibró. Un mensaje de WhatsApp. Era Rodrigo. Mi dedo se congeló sobre la pantalla. Hacía semanas que no me escribía, excepto a través de abogados. Abrí el mensaje. Mamá, perdóname. Elisa me contó que habló contigo. Soy una basura. No merezco ser tu hijo. Solo cuídate. Don Artemio está muy mal. No le abras a nadie. No le contesté. No sabía qué decir. Te perdono. No. Te lo dije, cruel. Solo dejé el teléfono a un lado. Cuídate, me dijo él. Él que casi me deja en la calle ahora me pedía que me cuidara. Me levanté y fui a la ventana. La calle estaba vacía bajo la luz amarillenta de las farolas. Pero entonces vi algo. Un coche negro estacionado 2 casas abajo. Un coche que no pertenecía a ningún vecino. Vidrios polarizados. Motor apagado. Mi corazón se detuvo. Era un Mercedes. Viejo tal vez, pero un Mercedes. Don Artemio estaba ahí, vigilando, esperando. Retrocedí lentamente alejándome de la ventana. La guerra legal había terminado, sí, pero la guerra real, la guerra física por mi supervivencia y mi patrimonio, estaba a punto de comenzar. Y esta noche sentí en mis huesos que el final no se escribiría en un juzgado con papeles y sellos. Se escribiría aquí en mi casa con fuego y miedo. Apreté el bate de béisbol con mis manos sudorosas. Ven si quieres, viejo maldito, susurré en la oscuridad. Ven y verás que esta enfermera sabe inyectar algo más que penicilina. Esa noche, el tiempo se detuvo en la colonia Oblatos. No era una metáfora. Sentía que el reloj de pared en la sala había dejado de marcar los segundos, congelado por el miedo espeso que llenaba mi casa. Apagué todas las luces. Me senté en el sillón individual, el que da hacia la ventana de la calle, con el bate de béisbol de Fernando apretado entre mis manos. Mis nudillos estaban blancos. Mi respiración era lo único que se escuchaba, rítmica y entrecortada, como la de un animal escondido en su madriguera esperando al depredador. Afuera el Mercedes negro seguía allí, inmóvil, una bestia de metal acechando mi puerta. Don Artemio no se había movido en 2 horas. ¿Qué esperaba? ¿A que me durmiera? ¿A que bajara la guardia? No sabía que el insomnio de una madre preocupada es el sistema de alarma más eficiente del mundo. De repente, mi celular vibró en mi bolsillo. Un mensaje. Era Rodrigo de nuevo. Mamá, voy para allá. No me gusta esto. Elisa dice que su papá se llevó la pistola que guardaba en la caja fuerte. No le abras a nadie. Leí el mensaje y el frío me caló hasta los huesos. Una pistola. Ya no era solo un hombre desesperado, era un hombre armado. Un hombre que había perdido su imperio de ferreterías, su reputación, su dinero, y que necesitaba un culpable. Y esa culpable era yo, la vieja terca que no quiso firmar. La enfermera que se atrevió a decir que no. Guardé el teléfono. El silencio de la calle se rompió. No fue un disparo, fue el sonido de un motor arrancando. Miré por la cortina. El Mercedes encendió las luces deslumbrándome por un segundo y arrancó chirriando llantas. Se fue. Suspiré soltando el aire que había contenido por horas. Se fue. Tal vez se arrepintió. Tal vez el alcohol se le bajó y se dio cuenta de la locura que estaba a punto de cometer. Bajé el bate. Mis músculos se relajaron un poco. Fui a la cocina por un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre la mesa. Estás a salvo, Catalina, me dije en voz alta para creérmelo. Se acabó. Pero entonces escuché el ruido. No vino de la calle. Vino del patio trasero. El crujido de una rama seca rompiéndose bajo el peso de una bota, luego el sonido inconfundible de metal raspando contra metal. Alguien estaba forzando la reja del jardín. El Mercedes había sido una distracción. Se había ido para dar la vuelta a la manzana y entrar por atrás por el callejón oscuro donde no hay alumbrado público. Corrí hacia la sala, agarré el bate de nuevo y me quedé parada al pie de la escalera. El sonido de un cristal rompiéndose en la cocina fue la señal de inicio.
Ya estaba adentro. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con las acciones de Catalina hasta ahora o crees que debió haber huido? Deja tu comentario. El olor llegó antes que él. No era olor a loción cara de Liverpool esta vez. Era un olor químico penetrante que me picó la nariz y la garganta al instante. Gasolina. Don Artemio no venía a robarme, no venía a asustarme. Venía a quemarme, venía a borrar su error de la faz de la tierra. La puerta de la cocina se abrió de golpe y él entró a la sala. Parecía un demonio. Su traje impecable estaba sucio de tierra y grasa. La corbata estaba deshecha. Tenía los ojos inyectados en sangre y una mueca de locura en la boca. En una mano llevaba una garrafa roja de plástico, en la otra un encendedor de plata. No vi la pistola. Tal vez la dejó en el coche, o tal vez pensó que el fuego era más limpio. «Buenas noches», doña Catalina gritó, y su voz sonó distorsionada gutural. «¿Le gusta cómo huele? Es el perfume del fracaso. Salga de mi casa», le ordené levantando el bate. Llamé a la policía. Llame a quien quiera, se rió una carcajada seca y terrible. «Para cuando lleguen estos será cenizas. Y usted será una triste noticia en el periódico de mañana. Anciana muere en incendio accidental por veladora mal puesta». Empezó a rociar la gasolina. El líquido ámbar salpicó mis cortinas blancas, las que cosí a mano hace 10 años. Salpicó el sofá donde Rodrigo veía la televisión de niño. Salpicó las fotos de Fernando. No grité dando un paso adelante. Atrás me rugió lanzando un chorro de gasolina hacia mis pies. Retrocedí resbalando un poco. El olor era insoportable, mareante. «Todo es tu culpa, vieja maldita», escupió las palabras mientras seguía rociando. Yo tenía un plan. Iba a salvar mi empresa. Iba a irme a Miami. Pero tú con tu maldita libreta verde y tu moral de pobre, tenías que arruinarlo todo. «Usted se arruinó solo, Artemio», le dije, tratando de mantener la calma, aunque el corazón me golpeaba las costillas. «Usted gastó lo que no tenía». Se detuvo. Me miró con un odio tan puro que me quemó más que el combustible. «¿Crees que eres una santa, Catalina? ¿Crees que eres la víctima aquí?» Sonrió, y esa sonrisa fue lo más cruel de la noche. «¿Sabes quién me dio la idea de usar tu casa? ¿Sabes quién me dijo que tenías esa propiedad libre de gravamen?» «No, no lo digas». Fue Rodrigo, soltó la bomba. «Tu amado hijo. Hace un año en una cena, me dijo, mi mamá tiene esa casa enorme y no la aprovecha. Es capital muerto, suegro. Deberíamos hacer algo con eso». Él me dio la idea, Catalina. Tu hijo te vendió mucho antes de que yo llegara. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Rodrigo, no fue solo debilidad, fue iniciativa. Capital muerto, así llamaba a mi hogar. El dolor fue tan agudo que bajé el bate. Mis brazos perdieron fuerza. Don Artemio vio mi momento de debilidad y aprovechó. «Así es», dijo triunfante. «Criaste a un parásito. Y ahora vas a pagar por los errores de los dos». Levantó el encendedor. Hizo chasquear la piedra. Una llama pequeña azul y naranja bailó en la oscuridad de la sala impregnada de vapores explosivos. «Adiós, doña Cata». Cerré los ojos. Pensé en Fernando. Pensé en el árbol de aguacate. Pensé que morir quemada en la casa que tanto amé era un final poético y cruel. No. El grito no fue mío. Vino de la entrada. La puerta principal se abrió de una patada que hizo volar el cerrojo de seguridad. Rodrigo. Entró como un huracán empapado por la lluvia con los ojos desorbitados. Vio a don Artemio con el encendedor. Vio la gasolina en el piso. Me vio a mí paralizada. Y no dudó. No se detuvo a pensar. No calculó riesgos. Se lanzó sobre su suegro con un rugido animal. «¡Suéltala!», gritó Rodrigo embistiendo a don Artemio contra la pared. El encendedor salió volando de la mano del viejo. Cayó al suelo. Mi corazón se detuvo. Esperé la explosión. Esperé el infierno. Pero el encendedor cayó cerrado. Se apagó en el aire. Rodaron por el piso mojado de gasolina. Don Artemio, viejo pero fuerte por la locura, golpeaba a Rodrigo en la cara. «¡Quítate, imbécil! Te voy a matar a ti también», gritaba el viejo. «No vas a tocar a mi madre», respondía Rodrigo devolviendo los golpes con una furia que yo nunca le había visto. Era la furia de la culpa, la furia de la redención. Agarré el bate de nuevo.
El instinto de supervivencia se reactivó. Me acerqué a la pelea. Déjalo, grité. Don Artemio tenía las manos alrededor del cuello de Rodrigo. Lo estaba asfixiando. La cara de mi hijo se ponía roja morada. No lo pensé. Levanté el bate de béisbol de Fernando, ese bate que él usaba para jugar los domingos en el parque, y lo descargué con todas mis fuerzas sobre el hombro de don Artemio. ¡Crack! El sonido del hueso rompiéndose fue seco. Don Artemio soltó un alarido de dolor y soltó a Rodrigo. Se llevó la mano al hombro rodando sobre sí mismo, gimiendo en el charco de combustible. Rodrigo tosió aspirando aire desesperadamente. Se arrastró hacia atrás alejándose del viejo. Se levantó con dificultad y corrió hacia mí. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó tomándome de los hombros. Tenía el labio partido y sangre en la nariz. «Estoy bien», dije temblando. «El encendedor. ¿Dónde está el encendedor?». Lo buscamos con la mirada. Estaba debajo del sillón, lejos del alcance de don Artemio. A lo lejos escuchamos las sirenas. Wiu, wiu, wiu. Alguien había llamado. Tal vez los vecinos. Tal vez Rodrigo antes de entrar. Don Artemio intentó levantarse, pero el dolor del hombro lo mantuvo en el suelo. Nos miró desde el piso derrotado, sucio, patético. «Ustedes», jadeó. «Malditos sean». «¿Se acabó?». «Don Artemio», le dijo Rodrigo. Su voz era firme aunque le temblaba el cuerpo. «Ya no te tengo miedo. Y ya no tienes poder sobre nosotros. Te va a odiar». Le escupió el viejo a mi hijo. «Le acabo de decir que fuiste tú quien sugirió vender la casa. Ella sabe la verdad, Rodrigo. Sabe que tú eres el verdadero traidor». Rodrigo se quedó helado. Me miró. Vi la vergüenza inundar sus ojos oscuros. «Mamá», empezó a decir. «Yo. Ahora no lo corté. La policía está aquí». Los oficiales entraron con las armas desenfundadas. «Manos arriba. Sepárense». El olor a gasolina los hizo retroceder un paso. «¡Cuidado, hay combustible!», gritó uno. Sacaron a don Artemio esposado. Él gritaba cosas incoherentes, amenazas de muerte e insultos. Lo metieron a la patrulla como a un perro rabioso. A nosotros nos tomaron declaración ahí mismo, en la banqueta bajo la lluvia fina que había empezado a caer lavando un poco el horror de la noche. Un paramédico revisó a Rodrigo. «Solo golpes y contusiones», dijo. «Va a estar bien». Cuando las luces azules y rojas de las patrullas se alejaron llevando al monstruo lejos, nos quedamos solos frente a la casa abierta. El olor a gasolina salía por la puerta como el aliento de un dragón dormido. No podíamos entrar. Era peligroso. Los vapores. Nos sentamos en la banqueta mojada lado a lado. Madre e hijo. El silencio entre nosotros pesaba más que el bate de béisbol. «¿Es cierto?», pregunté finalmente mirando el asfalto mojado. «¿Fuiste tú quien le dio la idea?». Rodrigo no se defendió. No buscó excusas. Bajó la cabeza y asintió. «Sí, mamá. Hace un año. Estaba borracho de ambición. Quería impresionarlo. Dije que tu casa era un recurso desperdiciado». Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. «Soy una basura. Lo siento tanto». Lo miré. Vi al hombre que acababa de arriesgar su vida entrando a una casa llena de gasolina para salvarme. Vi al hombre que se peleó a golpes con su ídolo para protegerme. Y vi al niño estúpido que cometió el peor error de su vida. Eran la misma persona. La tensión es real. ¿Tendrías la frialdad de perdonar algo así? Deja tu like y acompáñame hasta el último segundo. ¿Qué harías tú si recibieras esta confesión después de casi morir? «Me salvaste la vida hoy», le dije suavemente. «Casi te la quito primero», respondió él entre sollozos. «Pero no lo hiciste. ¿Y cuando importó? Cuando el fuego estaba a punto de encenderse, elegiste a tu madre». Le puse una mano en el hombro. Estaba temblando. «No te voy a mentir, Rodrigo. Lo que dijiste. Duele mucho. Pero esta noche tú mataste al Rodrigo que dijo eso. Ese Rodrigo murió en esa sala llena de gasolina». Él levantó la vista. «¿Y quién queda?», preguntó. «Eso depende de ti», le contesté poniéndome de pie. «Queda un hombre que no tiene casa, que no tiene trabajo, que no tiene esposa y que tiene una deuda enorme con su madre. ¿Qué vas a hacer con ese hombre?». Rodrigo se secó las lágrimas con la manga de su camisa rota. Se puso de pie también. «Voy a pagar», dijo. «Voy a pagar cada centavo. Y voy a reconstruir lo que rompí». «Bien», dije, porque la libreta verde todavía tiene muchas páginas en blanco. Miramos la casa.
Estaba oscura, sucia, oliendo a veneno, pero seguía en pie. Igual que nosotros. Vámonos, le dije. No podemos dormir aquí hoy. ¿A dónde vamos? Al hotel barato donde te estás quedando. Tú, Pagosh. Rodrigo soltó una risa nerviosa incrédula. Sí, mamá. Yo pago. Caminamos juntos bajo la lluvia. No lo tomé del brazo. Todavía no. Pero caminamos en la misma dirección, y por esta noche después del infierno que acabábamos de vivir, eso era suficiente. La mañana siguiente al incendio no tuvo nada de poético. No hubo música de violines ni rayos de sol atravesando las nubes. Solo hubo dolor de cabeza, el olor penetrante de la gasolina, impregnado en nuestra ropa, y la realidad cruda golpeándonos en la cara. Despertamos en ese hotel de paso de la calzada Independencia, en una habitación que olía a humedad y cigarro barato. Rodrigo durmió en el suelo sobre una alfombra raída, porque insistió en que yo ocupara la única cama. Cuando abrió los ojos, lo primero que vi fue a un hombre de 38 años, hecho un ovillo, temblando de frío, sin saco, sin corbata, sin la arrogancia que lo había vestido durante los últimos 3 años. Se veía como un niño perdido. Pero yo no podía permitirme verlo como un niño. No después de lo que sabía. Regresamos a la casa en silencio. El taxi nos dejó frente a la fachada color crema. La puerta principal estaba rota por la patada de Rodrigo. Las ventanas estaban abiertas de par en par como bocas gritando auxilio. Entramos. El olor a combustible seguía ahí, un recordatorio fantasma de la muerte que nos rozó. Pasamos las siguientes 6 horas limpiando. Lavamos el piso 3 veces con cloro y pino. Tiramos las cortinas a la basura. Frotamos las paredes hasta que nos dolieron los brazos. Trabajamos codo a codo sin hablarnos, unidos, solo por el ritmo del cepillo y la jerga. Cuando terminamos, nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde habíamos compartido el mole. La misma cocina donde él había planeado venderme. Mamá, dijo Rodrigo, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca. No tengo a dónde ir. El hotel. Ya no tengo dinero ni para una noche más. Lo miré. Estaba esperando la absolución. Estaba esperando que la mamá gallina abriera las alas y le dijera: no te preocupes, mi amor. Aquí tienes tu cuarto, tu comida y tu ropa lavada. Pero esa madre murió en la notaría. Puedes quedarte, le dije, y vi el alivio inundar su cara. Pero bajo mis condiciones. Su sonrisa se congeló. Condiciones. Sí. Esto no es un hotel y yo no soy tu sirvienta. Si te quedas aquí vas a pagar renta, 2,000 pesos a la semana. Rodrigo abrió los ojos desmesuradamente. 2,000 pesos, mamá, no tengo trabajo. Me corrieron de las ferreterías. Estoy en la calle. Entonces consigues trabajo, respondí golpeando la mesa con la palma de la mano. De lo que sea. No me importa si eres médico o si eres barrendero. Aquí se paga. Y además de la renta vas a empezar a pagar tu deuda. Los 280,000 pesos de la libreta verde. Se quedó callado procesando la nueva realidad. La madre incondicional había desaparecido. Frente a él estaba la casera, la acreedora, la mujer que había aprendido a poner límites con sangre. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó en voz baja. Entonces te vas. A la calle, a un albergue debajo de un puente. No me importa. No voy a mantener a un hombre de casi 40 años que intentó robarme. Tienes una semana de gracia. A partir del próximo viernes, quiero el dinero sobre esta mesa. Rodrigo tragó saliva. Asintió lentamente. Está bien. Acepto. En ese momento supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. El perdón no es un sentimiento, es una disciplina. Y yo iba a ser la maestra más estricta que él hubiera tenido jamás. Los primeros días fueron un infierno para él. Rodrigo salió a buscar trabajo con su único traje, el que logramos salvar del olor a gasolina. Regresaba por las tardes derrotado, con la camisa sudada y los ojos vacíos. Fui a 3 hospitales privados, me contó el martes, mientras comíamos una sopa de fideo aguada. En cuanto vieron mi apellido me cerraron la puerta. El chisme de la demanda corrió. Saben que demandé a mi propia madre. Nadie quiere contratar a un médico con problemas éticos. Bienvenido al mundo de las consecuencias, hijo, le dije, sin dejar de comer. La reputación tarda años en construirse y un segundo en destruirse. Mamá, por favor, necesito ayuda. Préstame para el camión de mañana. No, le dije. Camina. El jueves llegó y Rodrigo no tenía nada. Lo vi sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos, llorando de impotencia. Me dolió. Claro que me dolió.
Quería salir, darle un abrazo y decirle que todo estaría bien. Pero recordé a don Artemio, recordé la gasolina. Recordé que la debilidad de Rodrigo casi nos mata. Si lo rescataba ahora nunca aprendería. Esa noche no regresó a cenar. Volvió a las 6 de la mañana con los ojos rojos y oliendo a café barato y hot dogs. Conseguí trabajo, dijo dejándose caer en la silla. ¿De médico?, pregunté. No, en el Oexio de la avenida, turno nocturno, cajero y acomodador de bodega. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo, el doctor, el orgullo de la familia, acomodando latas de cerveza y cobrando recargas telefónicas a las 3 de la mañana. ¿Cuánto te pagan?, pregunté manteniendo la voz firme. 1.500 a la semana, más bonos de puntualidad. No te alcanza para la renta, señalé el cálculo mental. Conseguí otro, se apresuró a decir. De día. En una clínica veterinaria cerca del mercado. Necesitaban un asistente para limpiar jaulas y bañar perros. El veterinario me dijo que si le demostraba que sé medicina, tal vez me deje ayudar en cirugías más adelante. Ahí me van a pagar otros 1.500. 2 trabajos, turnos dobles, sin descanso. Exactamente lo que hicimos su padre y yo para pagarle la carrera. Bien, dije. Empiezas a pagar el viernes. Rodrigo me miró esperando un «estoy orgullosa». No se lo di. Báñate, apestas a cebolla. El viernes por la noche, antes de irse a su turno en el OEX, Rodrigo puso sobre la mesa 3 billetes de 500 pesos y algunas monedas. Aquí está, 1.500 de la renta y 200 pesos para la deuda. Es todo lo que me sobró después de los pasajes. Saqué la libreta verde. Abrí una página nueva. La pluma Bic se sentía pesada. Fecha 15 de julio. Concepto: primer abono. Monto pagado $200. Deuda restante $279,800. Le mostré la página. Rodrigo miró la cifra. 279,800. A este ritmo tardaría 20 años en pagar. Es una montaña, mamá susurró, y vi cómo se le quebraba la voz. Nunca voy a terminar. Tienes tiempo, le respondí cerrando la libreta, y tienes salud. Tu padre pagó esta casa en 18 años. Tú puedes pagar tu dignidad en menos. Los meses pasaron. Rodrigo cambió. Físicamente se veía demacrado. Perdió peso. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y rasguños de perro. Sus ojeras se volvieron permanentes. Pero hubo otro cambio, uno más profundo. Llegaba a casa oliendo a cloro y a champú antipulgas, pero ya no se quejaba. Una noche llegó con la camisa manchada de sangre. Me asusté. ¿Qué pasó?, le pregunté. Un perro atropellado, dijo, y sus ojos brillaban con una luz que no veía hace años. El veterinario no estaba. Tuve que estabilizarlo yo. Le puse un catéter. Detuve la hemorragia. Lo salvé, mamá. La dueña, una señora humilde, me quiso dar 20 pesos de propina. No se los acepté. ¿Por qué?, no pregunté. Te hacían falta para la deuda. Porque ella los necesitaba más. ¿Y por qué? Porque se sintió bien ser doctor otra vez. Aunque fuera de perros. Ese fue el momento en que supe que mi hijo estaba regresando. No el Rodrigo vanidoso que quería ser socio de ferreterías, sino el Rodrigo que estudió medicina para curar. Pero no bajé la guardia. Seguí cobrándole la renta. Seguí anotando cada peso en la libreta verde. Hubo días malos. Días en que llegaba furioso porque un cliente borracho en el OXXO lo había insultado o le había escupido. Me dijo, fracasado, gritó una noche tirando su chaleco rojo al suelo. Un tipo que ni siquiera sabe leer me llamó fracasado a mí. Y yo tuve que agachar la cabeza. ¿Y qué querías hacer?, le pregunté tranquila. Decirle que eres un médico importante, que vive con su mamá y le debe 300,000 pesos. Agachar la cabeza no es humillación, Rodrigo. Es realidad. Y la realidad educa. Se fue a su cuarto azotando la puerta. Pero a la mañana siguiente ahí estaba el dinero sobre la mesa. Diciembre llegó con frío y nostalgia. Era nuestra primera Navidad después del desastre. No había dinero para regalos ni para cenas lujosas. Compramos un pollo rostizado y una sidra barata. Nos sentamos a la mesa. La casa estaba limpia, segura. No había árbol de Navidad, pero estaba el árbol de aguacate en el patio, fuerte y resiliente. Rodrigo sacó una cajita pequeña de su bolsillo. Estaba envuelta en papel periódico. No tuve para papel de regalo, dijo apenado, empujando la cajita hacia mí. Abrí el paquete. Era un relicario de plata, viejo, un poco abollado. Lo vi en una casa de empeño, explicó. Me recordó al que papá te dio una vez.
Sé que no es nuevo, pero... Lo abrí. Adentro había puesto una foto diminuta recortada con cuidado. Éramos nosotros tres, Fernando, él y yo. Una foto de hace 20 años. Para que recuerdes que alguna vez fuimos felices, dijo, y vi una lágrima correr por su mejilla sucia de trabajo. Y para que sepas que estoy intentando que volvamos a hacerlo. No estoy comprando tu perdón con esto, mamá. Estoy tratando de comprar mi propia dignidad. Apreté el relicario en mi mano. El metal estaba caliente por haber estado en su bolsillo. Gracias, hijo, le dije, y por primera vez en 6 meses mi voz se suavizó. Es hermoso. Mamá me miró fijamente. ¿Crees que papá me perdonaría? Miré la silla vacía en la cabecera. Tu padre creía en el trabajo, Rodrigo, y te ha visto trabajar como un mulo estos meses. Te ha visto limpiar vómito de perro y aguantar insultos de borrachos para pagar tus deudas. Sí. Creo que estaría orgulloso. No del médico rico que querías ser, sino del hombre honesto que estás aprendiendo a ser. Rodrigo se cubrió la cara y lloró. No fue un llanto de niño berrinchudo. Fue un llanto de hombre. Un llanto que limpia. Me levanté y lo abracé. Olía a sudor, a cansancio y a oxexo. Pero para mí olía a esperanza. Ya falta menos, le susurré al oído. Faltan 260,000 pesos, sollozó él. No hablo del dinero, hablo de ti. Ya falta menos para que te encuentres. Esa noche antes de dormir saqué la libreta verde. No registré un pago monetario. Escribí otra cosa. 24 de diciembre, Navidad. Pago recibido. Un relicario de plata y una lágrima honesta. Saldo de la deuda moral. Disminuyendo. El dinero es papel. Las casas son ladrillos. Pero la lealtad se forja en el fuego. Rodrigo había pasado por el fuego esa noche del incendio y ahora estaba pasando por el yunque de la vida. Lo estaban golpeando, sí. Lo estaban doblando. Pero se estaba volviendo de acero. Me acosté y miré el techo. Fernando, pensé. Ahí la llevamos. No te preocupes. Tu hijo va a estar bien. Porque yo no lo voy a soltar hasta que sea un hombre completo. Y afuera en el patio el árbol de aguacate resistía el viento de invierno, sabiendo que la primavera, aunque tardía, siempre llega. 2 años. Parece poco tiempo cuando se dice rápido, pero cuando se vive día a día recuperando la confianza, gramo a gramo, 2 años, pueden parecer un siglo. Hoy es viernes, el viernes más importante de mi vida desde que nació Rodrigo. Estoy sentada en la mesa del comedor. Esa mesa que ha sido testigo de todas mis batallas, las tareas escolares, las cenas con Fernando, la traición del Día de las Madres y ahora la redención. Frente a mí está la libreta verde. Ya no se ve nueva. Las esquinas están dobladas, la pasta tiene una mancha de café y el lomo está desgastado de tanto abrir y cerrar. Pero las páginas, las páginas cuentan una historia de resurrección. Rodrigo entró por la puerta a las 7 en punto. Ya no huele a oxo ni a perro mojado. Ahora huele a limpio, a jabón neutro y a cansancio del bueno. Hace 6 meses, el veterinario dueño de la clínica le ofreció una sociedad real. No una estafa como la de don Artemio, sino un contrato legal donde mi hijo aporta trabajo y conocimiento a cambio del 30% de las ganancias. Rodrigo aceptó. Dejó el turno de noche en la tienda de conveniencia, pero mantuvo la misma austeridad monacal. Sigue viviendo aquí. Sigue pagando renta y sigue pagando su deuda. Hola, mamá, me dijo dejando su mochila en la silla. Hola, hijo. ¿Cómo te fue? Bien. Operamos a un Golden Retriever con torsión gástrica. Se salvó. Sonrió. Es una sonrisa diferente a la de antes. Ya no es la sonrisa brillante y vacía del mi rey que quería impresionar a los Villalobos. Es una sonrisa más pequeña, más modesta, pero que le llega a los ojos. Se sentó frente a mí y sacó un sobre amarillo de su bolsa interior. Lo puso sobre la mesa justo encima de la libreta verde. Ábrelo, dijo. Mis manos temblaron un poco. Sabía lo que era. Habíamos llevado la cuenta juntos cada semana. Abrí el sobre. Conté los billetes. 15,800 pesos. Era el último pago. Tomé la pluma Bic, esa pluma fiel que nunca se secó, y abrí la libreta en la última página escrita. Saldo anterior $15,800. Abono $15,800. Saldo final $0. 0. Escribí los ceros con una lentitud ceremonial. 0 pesos. 0 centavos. Levanté la vista. Rodrigo me miraba con una intensidad que me quitó el aire. No había triunfo en su mirada, había paz. Terminé, mamá, susurró.
Pagué todo. La boda, los muebles, el viaje a Europa, los intereses morales. Todo. Sí, respondí cerrando la libreta con suavidad. Pagaste. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora soy libre. Siempre fuiste libre, Rodrigo. La deuda era contigo mismo, no conmigo. Se levantó y fue hacia su mochila de nuevo. Espera, falta algo. Sacó una carpeta azul. Una carpeta legal. Mi corazón dio un vuelco. El trauma de la notaría Sandoval seguía vivo en mi memoria como una cicatriz de quemadura. Instintivamente me eché hacia atrás en la silla. ¿Qué es eso?, pregunté, y mi voz se endureció. Otro trámite de impuestos. Rodrigo notó mi miedo. Se detuvo y puso las manos en alto mostrándome las palmas vacías. No, mamá. Tranquila. Por favor, léelo. No tienes que firmar nada. Ya está firmado. Me deslizó la carpeta por la mesa. La abrí con desconfianza esperando ver otra trampa, otra letra chiquita. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Era una escritura pública, notariada, certificada. Renuncia expresa y voluntaria a derechos hereditarios y de propiedad. Leí los párrafos. Rodrigo Méndez, en pleno uso de sus facultades mentales, renunciaba irrevocable y permanentemente a cualquier derecho presente o futuro sobre el inmueble ubicado en la colonia Oblatos, mi casa. Renunciaba a heredarla, renunciaba a reclamarla, renunciaba a todo. Al final de la hoja estaba su firma, esa firma picuda y nerviosa que yo conocía tan bien. ¿Por qué? Pregunté levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué hiciste esto? Eres mi único hijo. La casa iba a ser tuya de todos modos cuando yo muera. No, dijo él con firmeza, sentándose de nuevo y tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban ásperas, llenas de callos. Manos de hombre. Necesitaba hacerlo, mamá. Necesitaba que supieras con la ley en la mano que nunca más voy a querer tu casa. Que si estoy aquí cuidándote, cenando contigo, no es porque esté esperando a que te mueras para quedarme con los ladrillos. Es porque quiero estar contigo. Apretó mis manos. Esta casa fue la manzana de la discordia. Fue la tentación que casi nos destruye. Así que le quité el poder. Ya no es mi herencia. Es solo tu casa. Y yo soy solo tu hijo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero esta vez no fue dolor. Fue la coraza. Esa coraza dura y fría que me había puesto hace 2 años para sobrevivir se rompió en 1000 pedazos, dejando salir todo el amor que había tenido represado. Hijo, sollocé. No llores, jefa, me dijo, usando ese apodo cariñoso que no usaba desde la preparatoria. Mejor guárdalo. Ponlo en la caja de metal junto con la libreta. Me levanté y lo abracé. Lo abracé con todas mis fuerzas, enterrando mi cara en su cuello. Te perdono, le dije al oído. Y por primera vez fue verdad absoluta. Te perdono todo. Gracias, mamá. Gracias por enseñarme a ser hombre a la mala. Si no me hubieras cerrado la puerta esa noche, si no me hubieras cobrado renta, seguiría siendo el mismo imbécil arrogante. Me salvaste. Esa noche, para celebrar, no fuimos a un restaurante caro. Hice mole. Otra vez. Pero este mole no sabía a trampa. No sabía a despedida. Sabía a gloria. Nos sentamos a comer riendo, recordando anécdotas de Fernando. Rodrigo me contó que había conocido a una chica en la clínica, a una veterinaria que amaba a los animales tanto como él y que no le importaba que él no tuviera coche ni departamento propio. Le conté todo, mamá, me dijo. Le conté lo que hice. Lo de la notaría, lo de la demanda. No le escondí nada. ¿Y qué dijo? Dijo que todos merecen una segunda oportunidad, pero que solo los valientes la aprovechan. Es una chica lista, sonreí. Invítala un domingo. Después de cenar salimos al patio. La noche estaba fresca. El árbol de aguacate se mecía suavemente con el viento. Fernando lo plantó pensando en el futuro, y el futuro estaba aquí. No era el futuro perfecto que habíamos soñado, sin manchas ni grietas. Era un futuro remendado con cicatrices visibles como un hueso roto que soldó más fuerte que antes. Rodrigo miró el árbol. Papá estaría contento, dijo. Papá estaría descansando en paz, corregí. Porque sabe que ya no estoy sola. Y sabe que su hijo ya no está perdido. El final fue lo que esperabas. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, compártela. Tu voz es importante para nuestra comunidad. Antes de entrar me detuve un momento. Miré al cielo estrellado de Guadalajara. Pensé en don Artemio pudriéndose en una celda solo con su rencor.
Pensé en Elisa trabajando de recepcionista en otra ciudad tratando de olvidar su apellido. El dinero fácil es como el vapor, sube rápido y desaparece. Lo único que queda, lo único sólido es lo que construyes con tus manos y defiendes con tus dientes. Entré a la casa. Rodrigo estaba lavando los platos tarareando una canción vieja. Fui a mi cuarto. Guardé la carpeta legal en la caja de metal. Tomé la libreta verde. Dudé un momento. Debía tirarla, quemarla. No, la guardé también. La guardé, porque no quiero olvidar. El perdón no es amnesia. El perdón es recordar el dolor y decidir que ya no te lastima. Esa libreta es mi trofeo. Es la prueba de que sobreviví. Y si algún día dentro de muchos años tengo nietos, se las enseñaré. Les enseñaré que el amor de una madre es incondicional, sí, pero el respeto se gana. Me acosté en mi cama. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. Buenas noches, Fernando, susurré. Misión cumplida. Y por primera vez en 2 años, cerré los ojos y dormí sin soñar con notarios, ni con incendios, ni con deudas. Dormí el sueño de los justos. El árbol de aguacate afuera siguió creciendo, echando raíces más profundas en la tierra, que defendí listo para dar sombra a las nuevas generaciones de los Méndez. Porque los Méndez no nos rompemos, nos reconstruimos. Aviso importante. Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y eventos descritos en esta historia son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con personas vivas o muertas o con hechos reales es pura coincidencia. Sin embargo, la realidad duele. El abuso patrimonial y la violencia económica hacia las personas mayores son problemas graves y reales en nuestra sociedad. Muchos hijos y familiares utilizan la confianza y el afecto para despojar a los ancianos de sus bienes, sus ahorros y su dignidad. No estás solo si tú o alguien que conoces está siendo presionado para firmar documentos, ceder propiedades o entregar dinero bajo chantaje emocional, busca ayuda inmediatamente. Contacta a las autoridades locales, a los servicios de protección al adulto mayor como el DIF en México o instituciones similares en tu país o a un abogado de confianza. Proteger tu patrimonio es proteger tu vida.